Este jueves desde las 8 de la tarde, debate en Antena Huelva Radio. Defendemos la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Viernes a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión. Participan Wenceslao Font, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Huelva; Santiago Ponce, director ejecutivo de GIASA; Luis Faraco, historiador; Antonio Fernández Jurado, médico. Dirige y presenta Paco Morán. Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión, la antepenúltima tertulia del año 2025. Nos quedan solo dos, me habida cuenta que coincide el día 24, que es jueves, y también el día 31, que es jueves, por consiguiente estaremos con los familiares. Bueno, pues muchísimos casos que tenemos que abordar en la corrupción que asola al gobierno, aunque hoy también vamos a introducirnos en algún tema del local, que para ello tenemos aquí a un concejal del Ayuntamiento de Huelva para que nos hable precisamente de los presupuestos municipales, de parte de la ciudad, de la que hay algo de inseguridad. De eso también vamos a hablar, de todo ello. Ábalos en la cárcel, amenazando con tirar de la manta. A Sánchez, que le sale otro problema también, con un acosador sexual que estaba denunciado por varias mujeres y al parecer desaparecieron esas denuncias, y era el señor nominado a ser secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. O sea, la vista que tiene Sánchez con los secretarios generales, le han salido dos ranas, y parece ser que lo han pillado a tiempo porque tienen varias denuncias sobre, mujeres que han puesto denuncias sobre algún que otro tocamiento y, un lenguaje no muy acorde de este individuo para con las compañeras. Bueno, de esto y otras cosas más que vamos a hablar con Wenceslao Font, que ya le tenemos por aquí a la izquierda, y lo saludamos. Vence, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar nuevamente en el programa y con tan buenos tertulianos. Te veo fuerte, te veo bien, eso es importante. Luis Faraco, historiador, muy buenas. Muy buenas. Escuchando a ex del PSOE, me da la sensación que estaba escuchando a Faraco, no sé por qué. ¿Cómo? Que escuchando a algún ex dirigente del PSOE me daba la sensación de que estaba escuchando a Faraco, diciendo que el PSOE no existe, que el PSOE va a implosionar, que ya no hay nada que hacer, que el futuro del PSOE es incierto. Eso lo saben incluso los que hoy día están ocupando cargos en el PSOE. Lo que pasa es que, lógicamente, ellos se deben a quien les paga y pretenden además seguir viviendo y bastante bien con esas nóminas, pero prácticamente todo el mundo sabe que el Partido Socialista como tal no existe. Existe un remedo de no sé cómo llamarlo, de asociación, de fans de Pedro Sánchez y poco más. O sea, lo que diría vos, una banda mafiosa, un entramado político. Eso lo dice la UCO. Eso es bueno que lo diga la UCO. Lo dice el juez. Que Santiago Ponce es director ejecutivo de GIASA. Santi, muy buenas. Muy buenas. Que está ahí en tu pelea de intentar rebajar esa deuda millonaria que os dejaron. Peleísima. 160 y tantos millones de euros. Pero vamos bien, que es lo importante, porque además estamos mejorando en la gestión y estamos recortando. Y de hecho lo comentábamos antes de entrar en antena, que incluso en la expectativa a medio plazo es que incluso esa deuda la podamos solventar mucho antes de lo que estaba previsto. Quedan años, pero mucho menos de los que en principio estaban previstos. Dame esa botella antes de saludar a Nona. Dame la botella, no, para que tu imagen salga íntegra. Buenas noches, doctor. ¿Qué hay? Encantado de tenerte por aquí. Buenas noches, igualmente por una invitación más. Hay que hablar también de medicina, hablaremos un poquito de medicina, sobre la contratación que la Junta va a hacer de médicos sudamericanos, a los que hay que respetar, que escucho algunos comentarios que la verdad no me gusta para nada. Estos señores han estudiado y no se puede decir, no, es que el médico cubano, el colombiano es peor que el español o el francés. Bueno, no estoy yo de acuerdo con eso, pero bueno, que un doctor diga que la medicina es buena en función de si el alumno es bueno. Indistintamente la nacionalidad, está claro. Pero ya que sacas el tema de inicio, solo decir una cosa.
Aquí en esta tertulia, y especialmente creo que fuimos Luis y yo, en su momento felicitamos la forma de gestión de Juanma Moreno con el tema del cribado de cáncer de mama, cuando se estaba iniciando. Fue en el mismo día que Faraco dijo, ha salido hoy la noticia y ha pedido nos perdón. atrevimos a hacer un juicio favorable en el mismo comienzo, antes de que viniera toda la parafernalia que ha venido después, de la que si procede hablaremos luego. Pero dicho esto, el haber tenido una buena actuación en eso, habría que aconsejarle que no se vaya a crecer más de la cuenta. Bien. Ha funcionado muy bien en un tema, vamos ahora a seguir funcionando bien en la mayoría de los posibles, pero no nos crezcamos porque se muere de éxito muchas veces. Sí. Siempre se ha dicho que es difícil, hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo superar una derrota, pero lo que de verdad es casi imposible es superar una victoria. Un éxito, exacto. Pero parece que acertó. Me parece un buen gestor Antonio Sanz, ¿eh? Me parece un tío serio, responsable. Bueno, me lo parece al menos desde fuera. Es que en todo el entramado de gestión del PP de Andalucía probablemente no había ninguna persona con esa experiencia de gestión y con ese conocimiento de los entresijos de la política en situaciones de movimientos subterráneos. Yo puedo decir que los dos consejeros anteriores, y aclaro, los dos, Jesús Aguirre y Lina, Catalina, lo hicieron bien. Podían haberlo hecho mejor, evidentemente, pero no lo hicieron mal. Pero la tercera consejera, la dimitida consejera, a esa se le notaba el tufillo de la Escuela de Salud Pública de Granada, de los mejores tiempos de aleccionamiento del PSOE, desde que abría la boca hasta que la cerraba en cualquier intervención que hacía. Y así se lo hice yo saber precisamente a Rafael Segovia una noche aquí. Y luego pues ya se ha visto, ¿no? Creo que lo de Antonio Sanz, por experiencia, por años de política y por conocer todos los movimientos subterráneos, era una medida prudente, efectiva, y además se ha demostrado todavía mucho mejor, porque ha descubierto a una serie de personajes camuflados en el ámbito de la política para descubrir que había motivos de sobra, no solo ya para demostrar que no había habido ninguna falsedad, sino ahora para denunciar a los que acusaron de falsedad. En ese sentido, por supuesto estoy totalmente de acuerdo contigo. También tengo yo que resaltar que en un primer momento Vox se sumó a esta campaña despiadada contra el gobierno andaluz. Todos escuchamos aquí, incluso en este debate, hablar de 10.000 afectadas por el tema del cribado del cáncer de mama, y bueno, afortunadamente luego dio marcha atrás, o al menos no continuó en esa senda, porque efectivamente se vio descaradamente que esta mujer que está al frente de esta asociación AMAMA estaba totalmente manipulada y al servicio del Partido Socialista, porque, bueno, algo, y ahí sí corroboro yo lo que tú estás diciendo, la experiencia del nuevo consejero fue fundamental, porque claro, cuando ellas hablan, mientras que la Junta estaba hablando de 2.300 y pico de casos y ellos hablan de más de 4.000, lógicamente lo tenía muy fácil el consejero solo con tener esa picardía política, es decir, denme usted los 4.000 nombres, porque vuestra obligación es que esas mujeres que forman parte de su asociación estén atendidas y nuestra obligación es atenderlas. Pero para ellos, a nosotros no nos consta esos casi 2.000 casos que ustedes dicen. Bueno, con lo cual se demostraba que esos 2.000 casos eran mentiras. Y además ha hecho movimientos de sabiduría política. Para que no tengáis un solamente pensamiento positivo de lo que se está haciendo en la sanidad andaluza, yo creo que no todos piensan así. Perdona, y de hecho, estamos hablando de un tema. Estamos hablando de un tema concreto, no de la sanidad andaluza. Pues yo estoy precisamente diciendo que respeto muchísimo concreto. Y deseo mucho éxito a Antonio Sanz en su gestión, que deseo que haga una gran gestión Antonio Sanz, que además sé su valía personal y demás, pero a pesar de ello, evidentemente se han cometido errores, y se han cometido errores, en el cribado se han cometido errores. Perdona,
Nadie ha negado los errores. Claro. Nadie. Lo que estamos y hablando. prueba de que nadie los ha negado es que le ha costado el puesto a una consejera, a jefes de servicio, a responsables de menor escala en los servicios, con lo cual nadie ha negado los errores. Ahora ha quedado bien claro que efectivamente, ahora sí, gracias. Bueno, pues creo que con pocas palabras, buen entendedor, basta. Porque estábamos hablando, he dicho que ha hecho movimientos de sabiduría política, porque aparte de quitar de en medio o de exigir responsabilidades a la consejería, a los jefes responsables de áreas clínicas y demás, le dijo a la asociación que representa a las pacientes: siéntese usted aquí con nosotros en el comité de gestión que hemos hecho y denos, como ha dicho Luis, los datos que usted dice que tiene. Todavía lo están esperando. No, luego ya queriendo salir un poco airosa esa señora, dijo que bueno, que ella lo que había dicho que había recibido 4.000 llamadas. Bueno, pero vamos a ver, 4.000 llamadas no, ella ha ido por todos los platos de televisión diciendo que había 4.000 y pico de mujeres afectadas por los problemas del cribado. Y en eso te doy totalmente la razón, que hay un movimiento del Partido Socialista de mover a los sindicatos, de mover a... porque estaban en descrédito absoluto en Andalucía. El Partido Socialista estaba... Y hay un tema que es muy grave... No te equivoques, no te equivoques. Nosotros no hemos ido a las manifestaciones precisamente organizadas por los sindicatos, que precisamente lo que pretenden es recuperar una imagen distinta, que el Partido Socialista tenía Andalucía lo peor en sanidad. Éramos los últimos en todo cuando estaba gobernando el Partido Socialista. Vox no se diferenció en nada de la actuación de PSOE, de Andalucía, por Andalucía, nada, hizo lo mismo. Vio presa, intentó atacar. Hizo lo mismo. Y otra, exactamente lo mismo. De una manera totalmente distinta. Y otra maniobra. Denunciamos lo que se estaba haciendo mal, pero efectivamente lo que no queremos es que el PSOE y la izquierda, que lo ha hecho tan mal, ahora quiere decir que ellos lo hicieron muy bien anteriormente y que el Partido Popular lo está haciendo mal. No, el Partido Socialista lo hizo horriblemente mal y la Andalucía era la peor en sanidad de toda España. Otra maniobra bien planteada fue convocar en poco más de unos días un pleno monográfico sobre sanidad, que llevaba 2 años pidiéndolo y presumiendo de que lo venían pidiendo, y luego no asistieron, lo había pedido María Márquez, y luego no asistieron. Eso demuestra lo que es un político de nivel. Y con esto señalo solo a Antonio Sanz. Ahí fue un acierto por parte del presidente. añadir una cosa más, porque además yo creo que incluso, aunque esté amparada por el lugar donde lo hizo y donde lo dijo, yo creo que eso tiene tintes hasta de delito. La portavoz de Por Andalucía sacó 2 radiografías del pecho de una señora que dijo hasta un nombre, no sé si sería real o no, y dijo que en una estaba manipulada. La Fiscalía ha comprobado que no se manipuló, por lo tanto, alguien de Por Andalucía había manipulado esa radiografía. Y habría que tomar responsabilidades contra esa persona. Es un delito. Claro. Eso es un delito. No sé si hacerlo en sede parlamentaria la exime del delito o no, pero por lo menos, si no la exime del delito, lo primero que tendría que hacer ella es indagar, si ella no lo hizo, que supongo que no, quién se lo había hecho, porque le propició que ella hiciera el más espantoso de los ridículos. Y ya está tardando para pedir perdón. Es lo que te iba a decir, que si no es un delito punible, que a lo mejor puede ser objeto de debate, si lo es o no, pero al menos sí es objeto de disculpa. Y es lo primero que tenía que haber hecho. Después de lo que hizo, que es vergonzoso y bochornoso, decir que al menos, o que la engañaron, o que ella pretendió engañar, pero por lo menos que pida disculpas a quien acusó, ¿no? de haber manipulado. Pero aquí es lo que hablamos, es que al final aquí intentaron... A ver, que aquí no está libre ningún partido de eso, de intentar sacar rédito de todo lo que salga. Y eso lo ha hecho todos los partidos y lo seguirán haciendo todos los partidos. Pero en este caso, la realidad ha sido objetiva. El partido gobernante, que es el PP, con el tema de los cribados, todos los partidos, sin excepción,
intentaron politizar el asunto del cribado. Pero Vox, porque tenía una entre ellos. responsabilidad. Sí, Tienes que pero reconocer que pero tenía el cuestión- partido del gobierno, tenía una responsabilidad pero respecto de lo es que aquí sucedido. no se hizo pidiendo responsabilidad. Aquí se hizo intentando hacer ¿Cómo rédito que no? Si político. estábamos No, diciendo rédito la político. petición de la dimisión de la consejera. Rédito político. Perdona, un matiz solo, Wenceslao, con el afecto que te tengo. Siempre. Fíjate, si estábamos haciendo un planteamiento imparcial que hemos dicho, Juanma Moreno, no te crezca. O sea que cuando tú has intervenido en mitad de la conversación diciendo que no había que echar las campanas al vuelo, poco más o menos, que le estábamos llamando la atención para que sigan funcionando como hay que funcionar en política. No sacando pecho porque, y más en el ámbito de la sanidad, las dificultades son enormes. Y que todo es mejorable. Y entonces... Este debate, a veces nos anticipan los contertulios, tanto tiempo a las cosas que luego se olvida. Pero aquí hace ya más de un año que se dijo que la campaña del PSOE estaba clarísima de cara a las andaluzas, la sanidad. Claro, yo creo que también se ha propiciado, o sea, se le ha puesto sobre la mesa un error, un gravísimo error, que no vamos a quitarle la importancia que tiene ese error, y ellos, bueno, han dicho, esta es la nuestra. Claro, esto es lo que es el remate de nuestra campaña de un año y de los meses que faltan hacia las elecciones. Y bueno, ahí lógicamente se han tirado a la piscina y no había agua. ¿Y cómo aprovecharon? Uno pudo comprobar también cuando estuvo Carmelo aquí hace un mes, que estuvo hablando que debería dimitir, en fin, los responsables y tal. Bueno, todos los medios afines, que me colapsaron el teléfono, todos los medios afines publicaron el corte ese en el que Carmelo decía eso. En fin, lo clásico, la sexta, la primera, fue la primera, nunca mejor dicho, que me llamó a ver si yo autorizaba a meter ese corte en los periódicos afines, públicos, El País. En fin, y iban a aprovechar ese momento y están aprovechando los momentos que el caballo que tienen ellos donde se montan para desprestigiar al gobierno andaluz es la sanidad, ¿no? Y de hecho, a nivel local, todos los días, la rueda de prensa para hablar de sanidad, absolutamente todos los días. Bueno, Hay un pequeño apunte que hacer sobre eso. Yo me pareció que se había equivocado Carmelo cuando lo vi, y de hecho él lo ha reconocido. Sí. O sea que, pero hay un elemento diferencial. Carmelo es un cargo electo, es congresista, está en el Congreso de los Diputados y ha opinado libremente sobre un tema de manera errónea. Lo que no ha hecho es apropiarse de una autoridad o de un conocimiento o de una situación como han hecho algunos medios de ámbito nacional, entre otros los que te llamaban a ti, presentando a una administrativa actualmente con anterioridad, trayectoria de trabajadora en la cocina del hospital y liberada sindical como una autoridad sanitaria. Fíjate la diferencia que hay entre dos errores. Brutal. Uno lo presentan como experto en el tema, conocedor por su trayectoria de trabajadora en el hospital, y el otro del Congreso de Diputados que comete un error del cual yo al menos entiendo que se ha disculpado, cosa que todavía está por ver que lo haya hecho. Está clarísimo, y termino, que los principios de la propaganda de Goebbels los utilizan pero no los conocen, porque vamos a ver, centrar toda la campaña en la sanidad, como ya veníamos viendo, esconde una cosa que es mucho más importante, sobre todo en Andalucía, en donde hemos tenido durante 37 años un gobierno plagado de corrupción. Y aquí, ahora mismo, llevamos 7 años con un gobierno en el que no ha habido ni un solo caso de corrupción. Que yo no digo que no los haya en el futuro, porque aquí hay muchas personas y cada una es de su padre y de su madre. Pero la realidad, o sea, lo mismo que la realidad anterior fue los ERE, no sé qué, no sé cuánto, para arriba y abajo, la realidad desde 2018 hasta hoy es la que es. No ha habido ningún caso de corrupción y por eso tienen que ir buscando argumentos para una campaña en la sanidad, que es un tema muy sensible porque todo el mundo antes o después pasa por el servicio público de salud y bueno,
Bueno, vamos a colocar, ¿no?, que los compañeros de Hazte Oír, que están colaborando con nosotros y nosotros con ellos, que han hecho un vídeo fantástico, van a grabar, bueno, están elaborando el segundo documental sobre el periodo de Sánchez en el gobierno y toda la corrupción que le asola, pero ya no solo la corrupción, porque quedémonos con algo también importante. Para mí lo más vomitivo y lo más grave que ha hecho este gobierno ha sido blanquear a los proetarras de Bildu luego de haber asesinado a casi 1000 españoles por la espalda, el conceder la amnistía para borrar todos los delitos cometidos por los golpistas catalanes, por los terroristas de la Calé Borroca, la modificación del Código Penal para rebajar las penas de cárcel a los políticos corruptos. Esto es tan grave como la corrupción que cerca a Sánchez. Vamos a colocar ese reportaje, ese pequeño vídeo que nos mandan los compañeros de Hazte Oír, y ahora seguimos con el debate. Vivimos tiempos difíciles con el corrupto en la Moncloa. El sanchismo ataca en España al no nacido, vende nuestra nación a los separatistas e intenta controlar el poder judicial para librarse de los casos de corrupción que le rodean. De Bildu a Junts, lo único que une a comunistas, separatistas y socialistas es su odio a España, a nuestros valores y a la justicia. Pero cuando la sociedad civil se une, somos capaces de pararles los pies. Y este año, una vez más, Hazte Oír lo ha vuelto a hacer. Hemos evitado que aprueben la ley Bolaños y que cierren los procesos judiciales que lideramos. Hemos logrado mandar al hermanísimo al banquillo de los acusados y estamos a punto de conseguirlo con Begoña. Los casos de Koldo, Ábalos, Cerdán y Leire Díez siguen adelante. Y el refugio Provida sigue abierto y salvando vidas a pesar de los ataques recibidos. Hemos recorrido toda España y parte del extranjero para denunciar la corrupción del número 1. Hasta Sánchez y el PSOE se han personado contra nosotros desesperados porque no consiguen detener nuestras acciones. Y todo esto ha sido posible porque tú nos has apoyado, porque firmaste, donaste, saliste a la calle y has alzado la voz. Tu voz, unida a la de miles, se ha convertido en la mayor amenaza para el sanchismo. Estamos muy cerca de lograr nuestro objetivo, echar al corrupto de la Moncloa. Y con tu ayuda lo vamos a lograr este 2026. No vamos a descansar hasta erradicar el sanchismo de España. Seguiremos defendiendo lo que importa: la vida, la familia, la libertad y la unidad de España. Porque Hazte Oír no es solo un nombre, es una misión. Y juntos, lo imposible se hace realidad. Cuento contigo. Bueno, pues muchísimas gracias a los compañeros que nos pasaron el documental fantástico de 1 hora y media, que ya emitimos también en la tele y en la radio, y ya están preparando el segundo documental. ¿Algo que añadir o algo que objetar? Es que Hazte Oír es una asociación sin ánimo de lucro totalmente, que defiende los valores tan importantes como los que han definido ahí: la vida, la familia, la unidad de España, son importantísimos. Y hace falta que muchas veces asociaciones de fuera de los partidos políticos, porque hay gente que no cree en los partidos políticos y que crea las asociaciones libres, que están sustentadas nada más que por las personas que donan y les ayudan, porque no tienen ayudas de la administración ni nada, nada más que de las personas físicas. O sea que felicidades a Hazte Oír y muy fan de ellos. Bien. Bueno, pregunta fácil para Faraco. ¿Quién es más trilero, Sánchez o Puigdemont? ¿A quién te crees, a Sánchez o a Puigdemont? ¿Quién va a engañar a quién? Bueno, que va a engañar a quién, seguro que Sánchez engaña a Puigdemont. No sé si Puigdemont podrá engañar a Sánchez. ¿Quién es más trilero? Sánchez. ¿A quién me creo más? A Puigdemont. Pero los dos se necesitan unos a otros. Pero, vale, el uno sin el otro no son nadie. Tú me has preguntado a quién me creo más. Vale. Yo me creo más a Puigdemont. ¿Qué? Y con respecto al vídeo, vamos a ver. El problema es que el sanchismo, no sé si lo ha conseguido, pero yo me temo que en gran medida ha conseguido, no sé, ponerle cloroformo, o sea, anestesiar a gran parte de la sociedad española. Es decir, la mayor corrupción que hay es tener un gobierno tutelado, apoyado y dirigido por ETA, porque esa es la realidad. Mira, nosotros aquí ahora mismo, Pedro Sánchez, los dos partidos más fieles que tiene son
Esquerra Republicana de Cataluña, un partido golpista que hizo un pacto con Mussolini, con los fascistas, que usaba la misma indumentaria que los fascistas italianos y hacía las marchas de las antorchas por Barcelona como los fascistas en Roma, y Bildu, que son los herederos de ETA, dirigido por un condenado por un secuestrador de ETA, ¿vale? Y esa es la realidad. O sea, todo lo demás, eso es, bueno, hombre, que Yolanda Díaz, que Podemos, que no sé cuánto, estén ahí, esa gente lo que están es a ver lo que pueden trincar, ¿vale? Esa gente solo a ver lo que pueden trincar. Los que de verdad dirigen el cotarro y piensan son Esquerra Republicana de Cataluña y sobre todo ETA. Y yo no hablo de Bildu, yo hablo de ETA. ETA en un momento determinado, después de negociar, y todos nos estamos enterando ahora, gracias a Rosa Díez, los documentos de esos acuerdos secretos entre Rodríguez Zapatero y ETA en un momento determinado le interesaba más, ganaba más dinero, está ganando más dinero ahora que secuestrando empresarios, ¿vale? Y está ganando más poder ahora que secuestrando empresarios y asesinando policías, guardias civiles y militares, y algunos políticos, ¿entiendes? Y esa es la realidad. Y eso, o sea, que la sociedad española no se subleve contra un felón como Pedro Sánchez, que está gobernando gracias a unos terroristas, eso yo creo que es la demostración de la anestesia a la que está sometida esta sociedad. Oye, la falta de dignidad de este presidente suplicándole a Puigdemont, por favor, no me deje caer. Hasta tal punto de indignidad pensabais que iba a llegar este individuo. No ha tenido nunca valores ni principios. Lo que está haciendo el Partido Socialista y Junts es un paripé. Evidentemente ya no se conforma Junts porque las encuestas está perdiendo mucho peso electoral en Cataluña y lo que necesita es recuperar ese peso electoral, y una forma de hacerlo es enfrentándose con el gobierno porque quiere sacarle más rédito económico y conseguir mejoras de la negociación. Y porque además no ha conseguido hasta ahora lo que quería, que es tener a Puigdemont aquí, en Cataluña, en España, y paseándose por las calles. Eso no lo ha podido conseguir porque los jueces no lo han autorizado, porque Europa no lo ha autorizado, y evidentemente tienen que hacerle un pulso al gobierno. Pero lo que está haciendo Pedro Sánchez es ganar tiempo, que es lo que él quiere, seguir gobernando en España, consiguiendo de esa forma que los juicios que se vienen por delante, tanto de su mujer como de su hermano, como de todos los secretarios generales, vicesecretarios y todas las personas que tienen su entorno, lo que está retrasando todo y ganando tiempo, porque sabe ahora que electoralmente se hundiría absolutamente el Partido Socialista, y yo confío al menos en eso. Es que la chica de Alianza Catalana tiene mucho que parecido con vosotros. Bueno, no tiene nada porque defiende una Cataluña independiente, independentista. Bueno, de momento no. Dice, yo soy independentista, pero sabemos que esto es imposible, no lo vamos a conseguir, nos vamos a centrar en lo importante. La inmigración ilegal y la delincuencia que de manera exponencial está aumentando en Cataluña. Se están encontrando con que en Cataluña hay 1.200.000 musulmanes que están legalizados solamente entre 600 y 700.000 y que están teniendo un gran problema allí, que no dan los servicios públicos, no da la sanidad, no da los servicios sociales para sostener tal problema. Y entonces está creciendo muchísimo ese partido, pero porque el nacionalismo se ha sustentado en ese partido, ya que se están dando cuenta que tanto RC como Junts están traicionando también a los catalanes, porque van para ellos, para su partido, y nace un partido nuevo. Pero de todas formas, Vox va a crecer muchísimo en Cataluña, porque está demostrando que es el único partido fiable nacional que está ahora mismo allí. También en relación a esto, el PP se niega a llamar a Junts y deja en sus manos la moción de censura. Que lo digan, si quieren. Esther Muñoz tilda de vergonzosa y patética la actitud de sumisión de Sánchez ante la formación independentista y certifica que Puigdemont le ha dado con la puerta en las narices. Esto sí que no me lo creo, para nada. No han roto, ni mucho menos. Junts no ha roto con Pedro Sánchez, por mucho que lo vuelvan a decir. Háganme caso. Si Sánchez va con su cheque en blanco, Puigdemont vuelve al redil. No sé si piensas tú igual, Santi. Cuando has preguntado, a mí no me ha sorprendido la actitud del presidente arrastrándose, porque además él viene ya demostrando hace un tiempo para acá que es actor, que le gusta actuar. De hecho, cuando salta el tema de Cerdán, que hace la rueda de prensa en Ferraz, sale maquillado y escenificado, ¿no? Porque hay que pensar que frente a los demás, o la mayoría, que indudablemente lo vimos, de que estaba haciendo una cena, él no estaba
actuando para nosotros, estaba actuando para lo suyo. Y ha hecho lo mismo. Él actuó para lo suyo y ahora tenía que actuar para el votante de Junts, para los órganos de gobierno de Junts, y él lo que ha hecho. Y él cada vez se está convirtiendo más en una sabandija que se va adaptando a lo que quiera. Y si eso significa que me tengo que hoy arrastrar, hoy me arrastro, que mañana tengo que demostrar ser activo, lo hago. Y él en eso es un auténtico experto. Y es lo que está haciendo. Entonces, Junts, si esto es algo simbiótico, Pedro Sánchez necesita Junts en la misma medida que Junts necesita a Pedro Sánchez. Junts sabe que el día que haya elecciones, si gana, que parece que lo lógico es que la derecha, o bien el partido solo o en conjunto con Vox, tendrán la mayoría. Por lo tanto, ya perderá el poder. Junts es fuerte mientras que esté Pedro Sánchez en la Moncloa. Por eso digo que no lo va a dejar. Entonces siguen jugando a ese juego del gato y el ratón, de ir escenificando. Está Miriam Noguera con esa cara de asco de no te quiero, pero te doy. Que además es algo a lo que los políticos catalanes tienen muy acostumbrados, empezando por Rufián, siempre son, dicen que van a noquear, que te van a dar y noquear, pero después nunca hacen nada, absolutamente. Siempre amenazan, pero nunca hacen. Y es en el juego que están, amenazo, pero nunca hago, amenazo, pero nunca hago. Porque es algo, como digo, simbiótico, si es que a las dos partes les interesa. A ninguno les interesa que caiga el otro. Pero, ¿tú crees que Sánchez sigue en el poder o vende a su madre si fuese necesario para protegerse de los casos de corrupción que tienen en el entorno? ¿Aguantar por eso o hay algún interés más por seguir? Yo creo que esto es una pelota que ha ido creciendo. Te comento, por lo menos mi opinión. Al principio, por como es él como ególatra, él quería perdurar en el poder porque él es un ególatra y quiere estar en el poder. El problema es que con el tiempo, con la deriva que ha ido tomando los hechos, los asuntos de la mujer, del propio Partido Socialista, a su propio ser interno de ser una persona que quiere acaparar el poder y mantenerse en el poder, se le sobreviene la necesidad de tener que mantenerse en el poder. Porque él sabe que en el momento que no esté en el poder, los casos de su mujer sobre todo, que es lo que aparentemente más le puede preocupar, lo deja en una posición muy débil. Ahora todavía tiene control a los medios, puede tener cierto control sobre la fiscalía y puede tener alguna acción que al menos proteja a su mujer. Entonces, se ha juntado lo que él ya arrastraba de por sí, que él tiene afán natural de poder, a la necesidad de tener que seguir manteniendo el poder. Por eso está cada día más atado al poder. La situación de él, tal como estamos, que todos los días hay un caso nuevo, todos los días con nuevas amenazas. La última, la de ahora, que nos viene de Venezuela a través del Pollo Carvajal, también diciendo que va a tirar de la manta para ensuciar y hablar más del PSOE. Cuestiones que además, ojo, que en este país hay muchos periodistas que llevan años ya advirtiendo y denunciando esos hechos. Cualquiera ya se hubiera ido porque no hay cuerpo que lo resista, salvo el que tenga la necesidad de resistir. Y él tiene la necesidad de resistir. Aunque meterse en la cabeza de Sánchez es complicado, pero ¿por qué crees tú ese empeño en seguir en el poder cuando no puede gobernar, cuando no puede salir de la calle, cuando no puede legislar? Es que podemos establecer una especie de paralelismo entre la condición de aforado de Ábalos, que está aprovechando hasta el límite que le permite la ley. Mientras esté en el poder, él va a estar aforado. Y cualquier medida judicial que se quiera tomar contra él tiene que pasar por el Congreso de los Diputados para conceder un suplicatorio. Y si el suplicatorio sale negativo, pues es como si fuera una amnistía para él, una solución. No se puede volver a juzgar. Exacto, una solución. Y esa es la gran baza que él va a defender hasta el final, porque el día que se vea débil y arrinconado, dirá que él, ¿quién es Sabiniano ni quién es Begoña? No, ya lo he dicho, no conocía a Ábalos, vamos, ya es que lo que faltaba ya ya no conoce a la mujer. Ya me parece Es ya capaz de negar hasta el conocimiento de su suegro, al que le debe en un altísimo porcentaje la posición que llegó a conseguir alcanzar y ya me imagino que incluso a la mujer, ¿no? Entonces, decías tú antes, le preguntaba y Luis decía que es más trilero que Puigdemont. La única confianza está en que como gran trilero que es trilero de sí mismo. Y ahí puede cometer algún día un error. Si comete ese error, entonces
podremos ver las cosas de otra manera, pero mientras tanto él se aferra al poder porque la condición de aforado le va a permitir estar ahí mientras no cambien las cosas de forma radical. Y no hay pinta de que vaya a cambiar radicalmente en poco tiempo. Fíjate cómo será que ya ha quitado hasta Zapatero de interlocutor con Puigdemont en las reuniones de Ginebra y del salvadoreño que hacía de mediador. Y ha mandado a Bolaño. ¿Por qué? Pues porque ya también se ha abierto la veda de Zapatero. Claro. Está siendo Zapatero investigado. está en una situación de altísimo riesgo también. Entonces tiene que ir buscando peones de debajo de las piedras. Es que a Sánchez, yo te digo, las armas que te proporciona el poder, él sabe que son las únicas que le quedan y le viene bien. Hecho de hoy, desde ayer y hoy empieza a crecer como la espuma el tema de Salazar. ¿Cómo lo ha tapado? Paco Salazar. ¿Cómo lo ha tapado? Anunciando esta tarde que España no se va a presentar a Eurovisión. ¿Para qué? Para que la gente se lleven 4 días hablando de Eurovisión. Sobre todo, además, el joven, que es quien más se puede haber afectado, para que no se hable. Si tú no estás en el poder, no puedes hacer todo eso, está claro. Entonces, él necesita el poder. Las famosas cortinas de humo. Sí. Sí, pero que para eso tienes que tener el poder de tener humo. Sí. La verdad que yo estoy, desde que ha salido la noticia esta tarde de que España no va a participar. Yo estoy nervioso, que no voy a dormir esta noche, señores. España no va a participar en Eurovisión porque participa Israel. Creo que no voy a dormir. Evitamos un ridículo. Efectivamente, al menos, Un ridículo como menos. dicen algunos amigos, no, mejor el Regre que no juegue y así no pierde, ¿no? Pues lo mismo que acaba de decir Faraco. Y le pregunto a vos, a Venceslao, y la gente se preguntará, bueno, y desde la oposición, ¿qué se puede hacer para acabar con esto? A ver, lo que tenemos que seguir es abriendo los ojos de muchísimos españoles que siguen confiando en la izquierda. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque parte de los medios de comunicación siguen estando en manos de la izquierda. Y fue una de las grandes equivocaciones que tuvo Aznar en su día. Que entregó la 4, la 5, la 6. Entregó los medios de comunicación a un holding que se ha dedicado durante todos estos años a mantener a la izquierda viva. Y es a través de los medios de comunicación. Yo ayer, haciendo zapping, me encontré que hacían una entrevista entre varias personas al azar que se iban encontrando para ver cómo estaba la situación política de España en una de estas cadenas. Y daba la casualidad de que de las 8 personas que entrevistaban, 6 defendían al gobierno o defendían a la izquierda. Y además con posturas que eran antagónicas, eran decir, haga lo que haga el Partido Socialista, voy a seguir votando porque mis padres votaron al Partido Socialista, porque somos obreros y vamos a seguir manteniendo no queremos que los ricos tomen el poder, no queremos que... Posturas arcaicas, como lo que han hecho con Franco, como lo que han hecho con tantas cosas, que tienen que buscarse temas para intentar devolver el ánimo a la izquierda que lo estaba perdiendo. Pero yo en cambio me doy una alegría. El otro día me llaman y me dicen, oye, que aquí hay 2 del PSOE que han roto el carné delante mía y que se van a afiliar a Vox. Yo ostras, pues eso, si vamos despertando poquito a poco los ojos a la gente, se afilen a Vox, afilen a otro, pero, o simplemente que voten, lo importante es que voten y que se caiga este tremendo negociado del mal que existe ahora mismo en España, porque es que 8 partidos que lo que pretenden es cargarse a España. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues unos y otros, en la calle, entre nuestras tertulias, entre nuestros pocos medios que tengamos, pero devolver la ilusión a las personas que otra forma de gobernar es posible y que desde luego esto va a hacer mucho daño a España. Bueno, Yo te apuntaría una cosa más que deberíamos de hacer, que es lo que en el tenis se dice, no tener errores no forzados, porque es verdad que Pepe y vos somos mudados a generar errores propios. A meter la pata. Lo primero que teníamos que hacer es no meter la pata por nosotros mismos, que siempre somos al final el flotador del PSOE. Cuando están mal, nosotros mismos metemos la pata, por un lado. Y segundo, no dejarnos arrastrar por las provocaciones de ellos, que la hacen intencionadamente. Mantener nuestros discursos. Entonces, ni crear errores por nosotros mismos, que somos muy dados a ellos, equivocarnos por nosotros mismos, ni caer en sus provocaciones.
tener nuestros propios discursos y tenerlo claro cuál es el objetivo. Santiago, no tenemos el mismo electorado, tanto No, Vox pero si no como es el Partido Popular, si son no es electorados cuestión de totalmente electorado. distintos. Pero si no es Tenemos cuestión de ideas electorado. distintas también. Pero- En muchas cosas coincidimos y vamos a intentar evidentemente derrocar a este gobierno, pero donde tenemos que hacerlo, por las urnas, con la democracia. Eso es lo que pretendemos. Y nosotros desde Vox pues vamos a tener unas ideas que no coincidirán enteramente a vosotros, pero que nos agradan muchísimo, porque por ejemplo, en el discurso migratorio, que era uno de los temas que a lo mejor podíamos tocar hoy, en el discurso migratorio, ya el Partido Popular se está acercando al discurso de Vox y está ya diciendo que sí, que hay que extraditar al que es ilegal, que es más. Entonces, Lo que ha dicho toda la vida. no lo ha dicho ¿Cuándo toda no la lo ha vida. dicho? El Partido Popular ha escondido muchísimo, el debate de la inmigración, lo ha escondido. Y ahora parece ser lo mismo que estábamos hablando antes que Alianza Catalana. Y Rufián se atrevió a decir en tribuna pública lo contrario de lo que venía diciendo siempre. Rufián, un señor de la izquierda y demás, atrevió a decir... Venceslao, dime cuál fue la política migratoria en Castilla y León el tiempo que estuvo gobernando Con Vox. ¿Cuál Con fue? Vox. ¿Cuál ¿Y qué fue? hicieron cuando dejó de gobernar con Vox? Pues ¿cuál- dejaron de cuál- hacer esas cuál- políticas. No, pero ¿cuál fue la política migratoria? Te lo digo yo, ¿cuál fue? Cero, ninguna. Recogían menas. Pues mira los lo que mismos, está pasando recogían en Valencia, los mismos. mira lo que está pasando No, en Murcia, pero yo te los digo- acuerdos no, que mira, firma Vox son que no se va a hacer. Por suerte o por desgracia, Vox solo puede dar ejemplo de haber cogobernado una vez. No podemos juzgarlo por más porque no está en más. Pero solo ha estado en un gobierno o ha gobernado una vez en Castilla y León. ¿Qué hizo en política migratoria? ¿Tú sabes por Nada, qué no, rompimos no. los gobiernos? No hizo rompimos nada. los gobiernos porque no se estaba No, cumpliendo lo que pedíamos no, nosotros. no, y no, por eso fuimos no, valientes, no, rompimos los gobiernos. No. Lo hicisteis porque caísteis en la provocación. No hicisteis nada en política migratoria. Nada. No hicisteis nada. No. Lo diga, bueno, pues tú dices que Vamos, sí, es mi pues hizo postura y nada. es la tuya. No, pero rompimos los si hizo gobiernos la por ese postura, motivo. Pero ¿qué hizo? Nada. ¿Mantuvo el postulado de aquí no viene ningún menor no acompañado? No. Allí fueron a Castilla y León igual que iban siempre. Y durante el tiempo que estuvo Vox gobernando, iban los mismos que iban antes. No es y los así, mismos no que es vienen así. ahora. Santiago, ni uno no. más, ni uno No menos. Vamos a ver. Yo quiero primero hacer una observación sobre lo que aquí observo. Cada vez, valga la redundancia, cada vez que está PP y Vox. Es decir, cometéis ambos, no voy a entrar quién más o quién menos, un error gravísimo. Y es Vox pensar que su electorado es el del PP o sus votos se los tiene que quitar PP, y el PP pensar que no tiene que dejarse quitar los votantes por parte de Vox. Vamos a ver. Y estáis en un craso error. Es decir, ahí hay muy poca movilidad. Ya la movilidad que tenía que haber habido, la ha habido. Ahora mismo tenéis un campo abonado enorme. O sea, Vox... Te lo he reconocido al principio. Vox en la clase trabajadora, curiosamente, en las zonas precisamente deprimidas, sobre todo en las zonas agrícolas, tiene un campo abonado, un electorado enorme. Y el Partido Popular en las ciudades y sobre todo en el voto femenino, que está ahora mismo totalmente desilusionado y defraudado por el Partido Socialista y por este gobierno tan feminista, ¿vale? Y ahí ustedes, los observadores, esos cientos de asesores que también tienen ustedes, ahí es donde se tiene que centrar y no en este enfrentamiento que lo único que hace es poner enormemente contento al Partido Socialista, a Sumar y a todos los demás. ¿Por qué? Pues porque dice, bueno, mientras esta gente... Y dicho esto, que es lo que es la pregunta que hacía Paco Morán, yo llevo mucho tiempo, y perdonad que insista, en que el Partido Popular, que es la alternativa, ¿vale?, pues es la tercera fuerza, pero la alternativa, la mayor responsabilidad de una alternativa la tiene el Partido Popular. Y todavía la inmensa mayoría de los españoles no tienen claro qué es lo que vaya a hacer cuando lleguéis al gobierno, ¿vale? Estoy harto de decirlo. El Partido Popular tiene que lanzar unas ideas muy claras, muy nítidas, para que la entienda todo el mundo, los 49.500.000 españoles. Que no parta de la base de que los de izquierda votan siempre a la izquierda porque el padre votaba a la izquierda y no sé qué. No. Ustedes a lo vuestro. Lo vuestro es, los ciudadanos españoles tienen que saber, vale, ¿quién es el candidato a la presidencia? Feijóo. ¿Quién va a ser candidato al ministro de Sanidad? Fulano. ¿Quién va a ser candidato a ministro de Hacienda? Fulano. Y ahora,
todas las semanas, todos esos portavoces, ese gobierno en la sombra, tiene que estar todas las semanas lanzando mensajes a la ciudadanía de cuál va a ser la política que va a hacer el Partido Popular cuando llegue al gobierno. Y luego, cuando llegue, a hacerlo. No hace como Rajoy, que hizo lo contrario de lo que nos prometió. Parecido a lo que se hace con las películas. películas. Y termino, no entrarle al trapo, porque antes estaba diciendo, ya hoy para tapar no sé cuánto ha dicho el gobierno que España no va a Eurovisión, y ahora nosotros nos ponemos aquí a hablar de eso. Eso es lo que ellos quieren, que en todas las tertulias se hable de eso. Bueno, pues nosotros tenemos que ignorarlo. Y el Partido Popular y Vox tiene que tener su propio discurso y tiene que marcar su propia agenda política. Y son los otros los que tenían que ir, porque quien va ganando son ustedes. Los otros tienen que ir a remorque, que son los que van perdiendo. Tú acabas de decir que tendríais que pensar en no cometer errores no forzados. Bueno, los grandes pensadores políticos decían que no había que atacar al enemigo, sino su estrategia. Claro. Y ese es el reto que tiene la derecha de este país. El atacar de manera frontal, como acaba de explicar Luis, la estrategia del PSOE. Porque en la estrategia actual del PSOE figura esto que hemos presenciado esta noche. Un debate entre tú y yo, y yo y lo yo que y os he tú. dicho de entrar en las provocaciones. Y como además los segmentos están ya cada día más definidos, porque la política económica está obligando, hasta el que estaba medio anestesiado, lo están obligando a despertarse con las políticas económicas, que es la gran trampa estadística de este país, está en la economía. Es falso todo, absolutamente todo, desde el PIB hasta el IVA y lo que queramos. Entonces, desde un lado de la derecha, lo ha definido muy bien Luis cuando ha dicho, entre la gente de barrios obreros, barrios humildes y eso, tenéis que fijaros en Francia. Todo el movimiento de Le Pen nació en los sitios más extremos. En Marsella, alrededor del puerto de Marsella. Además, sitios de afinidad comunista al 100%, y fueron ganando el terreno. Y por el otro lado del Partido Popular exactamente igual, en las clases medias que están desapareciendo. Y el voto feminista, que lo ha dicho Luis, yo no lo voy a reiterar, que es que está bajo mínimo, porque se ha dicho, decía Ábalos, soy feminista por ser socialista, ¿no? Pues vaya entera, ¿no? Entonces, combatir la estrategia. Habéis celebrado un Congreso Nacional hace 3 meses o menos, ¿Qué sabe la gente de este país de las conclusiones de alternativa de gobierno del PP? Nadie. Yo coincido en lo que ha dicho Luis de, oye, tenéis que ir dejando cuál va a ser, la patita de cuál va a ser el gobierno. Eso lo hizo Aznar, cuando entra Aznar, mucho antes de entrar, ya la mayoría de la gente ya tipábamos quién iba a ser los ministros. Tú decías, fulanito va a ser ministro de Economía porque sale todos los días a hablar de economía. Minganito va a ser el de Agricultura porque sale todos los días. Y eso lo hizo. Y eso hizo que la gente ya tuviera la percepción de, ya no solo de sé quién va a ser el presidente, sino que sé quién va a ser el gobierno, que va a relevar. Estáis siempre lamentando, y aquí, bueno, yo también, ¿no? Digo ustedes porque ustedes son políticos activos y aquí no yo somos aficionados. Estáis siempre lamentando de que todos los medios de comunicación los controla el gobierno, la mayoría, tal y cual. Bueno, eso es peccata minuta con el control que ustedes tienen. Ustedes tienen el 80% de los ciudadanos gobernados por unos ayuntamientos del PP o del PP y Vox o de Vox, ¿vale? Casi el 80, el 70% de la población. ¿Tú sabes el poder que tiene un ayuntamiento? Cuando un ciudadano no sabe ni siquiera dónde está el Ministerio de Hacienda, pero casi todos los ciudadanos alguna vez tienen que ir al ayuntamiento, ¿vale? Perdona, espérate, no me interrumpas un momento, porque quiero terminar. Lo lamentable es que cuando ustedes han llegado y han ocupado diputaciones, ayuntamientos, no lo han notado los ciudadanos. Habéis sido continuistas en las políticas del Partido Socialista. Las zonas de bajas emisiones, eso es una barbaridad, ¿te enteras? Y eso molesta a los ciudadanos, eso es un invento de la izquierda. Que la Comisión Europea, gobernada por una, aunque sea de derecha, es una idiota, ¿vale?
hace el seguidismo de las políticas verdes, porque en Alemania ellos le tienen mucho miedo a los verdes, ¿vale? Pero aquí ustedes, cuando habéis llegado, tenéis que tener una impronta propia. El Partido Popular, cuando gobierna, no puede hacer exactamente lo mismo. Cuando el Partido Popular gobierna, tiene que decirle a la gente, por ejemplo, tú estás en un cargo importantísimo. Cuando un ciudadano paga 100 euros en el recibo del agua, la gente tiene que saber que en realidad el agua vale 23 euros. Los otros 70 y tantos euros se lo están robando de una forma u otra. Le están poniendo un montón de cargas, de impuestos, de tasas camuflados en ese recibo, que luego es GIASA la que firma el recibo, entre otras cosas. ¿Entiendes? Pero eso hay que decirlo. No solo hay que decirlo, eso hay que explicárselo a la gente. Y además hay que decir, y nosotros eso vamos a acabar con eso, como se hizo con el impuesto de sucesiones en Andalucía. Se dijo, cuando lleguemos, acabaremos con el impuesto de sucesiones. Bueno, pues habéis llegado a los ayuntamientos y no habéis acabado con prácticamente ninguna de las aberraciones políticas y de los impuestos del Partido Socialista. Eso, ustedes tienen ahí unas plataformas que llega a mucho más gente que todos los medios de comunicación y no las sabéis aprovechar. Pero Luis, te voy a poner, y además te lo voy a poner en primera persona el ejemplo. Tú que dices, oye, tenéis una herramienta, la mejor herramienta, el mejor arma, que es que gobernáis al 80% de la población. Si estuviera en manos del PSOE, le sacaba rédito, es lo que ha venido a decir. Claro. Y es cierto. Y yo te voy a poner un ejemplo en primera persona. Yo estoy en GIASA y yo podía hacer igual que el PSOE. Si yo pensara igual que el PSOE, yo en lugar de, yo voy a hacer una gestión de empresa, voy a hacer una gestión política, de interés. Me da igual que el tío sea mejor fontanero, mejor recogedor de basura, peor. Yo simplemente lo que hago es meter a este porque me mete 5 votos de su familia y lo tengo en el bar. Pongo a este porque me da los votos de no sé qué pueblo. Yo lo podría hacer y eso sería hacer lo que hace el PSOE. Pero es que yo no estoy para hacer lo que hizo el PSOE. No. Claro. Hacer lo que hace el PSOE... es que yo no estoy para hacer eso lo que hace no es hacer lo que hace el PSOE. No, pero te digo... Hacer lo que hace el PSOE es espérate, Luis, mantener Luis, a todos los que enchufó el PSOE... Luis, ahora eso sería instrumentalizar, eso sería utilizar el poder para mantenerme en el poder. Y yo sé que en esto la mayoría de mis compañeros, yo no lo hago. Yo no te puedo decir no lo hago, ni la mayoría de mis compañeros. No te puedo decir a ti que tú hagas lo mismo que el PSOE. No, pero no hagas lo contrario. Que claro que sabemos que sabemos que tenemos las armas que el enemigo ha tenido toda la vida y que le han valido para estar 40 años en el gobierno. Claro que ahora somos nosotros los que las tenemos y no las estamos utilizando. Y menos mal que no lo estamos utilizando. No. Y yo prefiero que no lo utilicemos. No, porque entonces es el mismo perro con distinto collar. Y la cuestión es que no seamos el mismo perro con distinto collar, sino que seamos una diferencia. Mira, una cosa es hacer política y otra la que hace otro. Una cosa es hacer política y otra cosa es hacer buenismo. Lo que tú estás hablando ahora mismo es buenismo. ¿Vale? No, pero yo te he dicho que un ejemplo en primera persona y esto, por lo menos en mi caso, es una realidad. Hombre, vamos a ver, lo único que hacía falta, o sea, yo en ningún momento te voy a decir a ti que ustedes hagan lo mismo que hacía el PSOE. Precisamente yo estoy aquí diciendo que el PSOE lo ha hecho mal. Por lo tanto, no te puedo decir que hagan lo mismo. Lo que te digo es que no solo no tiene que hacer lo mismo, no. Lo que tienes que hacer es descubrir lo que han hecho mal ellos y rectificarlo. Y no me sirve, como ha hecho Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y como ustedes están haciendo en GIASA, decirme, es que no se puede despedir a la gente porque eso vale mucho dinero. No, lo que vale mucho dinero es perder a los electores. Luis, eso es lo que vale mucho dinero. Luis, y tú eres un hombre de este mundo y lo conoces. El problema de un despido es que aquí el trabajador, nos guste más o nos guste menos, tiene unos derechos y en este país muy reforzados. El problema de un trabajador que aunque se merezca despedirlo, porque haya entrado no por mérito, sino por afinidad, el problema es que como no tengas una justificación, te anulan el despido. Bien. Te anulan el despido. Entonces, y yo lo que no voy a hacer es echar a 150 a la calle, indemnizarlo, que me pidan la nulidad del despido, al año tenerlos que readmitir y encima el año de salario de tramitación se los tengo que pagar también. Lo he mantenido un año. No. Es que no lo puedo hacer. Porque entonces la empresa... Entonces dura 2 días la empresa. No tiene solución. No, sí tiene solución. ¿Qué hago? Cuando pues, entra el PSOE, los echa.
No. Tú a todos los que tú coloques ahora, todos los que tú ahora coloques, aunque entren, aunque valgan, cuando entre el PSOE... porque yo no he hecho... Vas a ver, si yo las contrataciones no las hago con carácter político, las hago con carácter técnico. Bueno, pues igual, y me da igual a quien vote, a quien rece, con que se meta en la cama, es que me da igual. Aunque sean técnicos, cuando llegue el PSOE los despide a todos. No, que verás, y le da igual al PSOE que yo vaya... le quiero dar la razón... Pero que vaya donde quiera. Mira, Luis, allí hay trabajadores que, por ejemplo, vienen de haber sido, por ejemplo, concejales en su momento del PSOE. Pero yo no he valorado que sean concejales o exconcejales. ¿Es buen técnico? ¿Es buen trabajador? Fíjense, de otra manera no lo puedo despedir. Un hombre que lleva 15 años trabajando. Pero un hombre que lleva 15 años trabajando no lo puedo despedir. ¿Por qué lo despido? Porque hace 15 años entró a dedo, vale. Y te va a decir, sí, vale, pero ya es que este hombre ha consolidado su puesto de trabajo y me lo como. Más que... Vamos a ver ahora... Decirle, mira... Muy bien, muchachos, pero a partir de ahora que ha cambiado, y aquí la mentalidad ahora es esta. Bien, cuando perdáis las elecciones y perdáis EASA y perdáis la Diputación, después os preguntaréis qué hemos hecho para, después de lo bien que hemos hecho, que he reducido la deuda, que he hecho lo otro, cómo ahora no nos votan la gente. Bien. Luego analizaremos el porqué. Es que estamos moviéndonos continuamente entre una dicotomía del rechazo. Desde la oposición rechazamos al que gobierna y el que gobierna se aferra al poder metiéndole miedo por lo que pueda venir. Y eso solo tiene una solución, que es ofertar alternativas serias, claras, contundentes y entendibles. Porque según el planteamiento que tú estás haciendo, que es de una honestidad absoluta y que yo no voy a discutir evidentemente, el futuro de la sanidad andaluza está muy negro. Porque los servicios centrales del SAS están plagados. Y lo sabe toda Andalucía. Entonces... Y el gobierno es el primero que lo sabe. Sí, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que desde determinados sectores, no voy a decir sectores, del Partido Popular, se le teme mucho al qué dirán. Y tenemos en la FAFE un ejemplo clarísimo. Se han manifestado gente de la FAFE porque se ha dado de baja a gente que llevaba 14 años y que habían entrado allí por ser cuñados, sobrinos o primos de la... Efectivamente. Así es. Pues se ha hecho. ¿Y qué pasa? ¿Que los de UGT protestan? Pues que protesten. Bueno, si las protestas lo de menos. Pero... Eso que tú acabas de decir, que la protesta es lo de menos, hay que digerirlo para ponerlo sobre la mesa, porque si no, es que tenemos que demostrar que pero somos que distintos, pero es que si no verdaderamente en el Servicio Andaluz no de Salud el te futuro lo he es dicho. negrísimo. Si las manifestaciones es lo de menos, y más, No. date cuenta que el relato lo tienen perdido. Vamos a ver. No. Mira, Luis, todo Con el mundo... el relato tuyo de hoy, Luis, aquí, con Luis, este perdona un tema, momento, mira. te digo que Mira. la gente tiene claro que Mira. aquí siempre gobierna el PSOE. Que no, unas mira. veces directamente lo que le da y otras gana. veces a través de ustedes. Luis, yo Pero soy siempre el- gobierna el Mira, PSOE. yo soy el primero que reconozco, que si David Toscano en la Diputación, Juanma Moreno en la presidencia de la Junta de Andalucía, yo le dijera, toda esta gente que hay sospecha de que entraron no por un concurso libre, igualitario y transparente, a la calle, porque además hay claro evidencia de que entraron porque venían con el carnet, todos a la calle. La gente al otro día aplaudiendo. Es más, de hecho creo que hasta la gente diría, oye, que a mí si hacer esto supone que este año tengo que pagar 100 euros más de impuestos, lo pago. Por tal de echarlos a todos a la calle, lo pagamos, yo lo sé. Yo digo mañana a la gente, oye, mira, yo es que echar a todos los que estén, que hayan entrado de manera dudosa, supone que hay que pagar 10 euros más de recibo. La mayoría de la gente me dice, hazlo, y yo lo pago gustosamente. El problema no está ahí. Si yo sé que me beneficiaría, el problema te lo he dicho, el problema es que los trabajadores, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, cuando vas a un juez de lo social, te dicen, no, mire usted, este hombre lleva aquí 15 años y está consolidado su puesto de trabajo. Por lo tanto, el despido no es que sea improcedente, que es solo, si es improcedente solo es coste. El problema es que el trabajador te lo declara, el despido te lo declara nulo. Vale. Y te cuesta doble, Ustedes porque están encima ya te lo queda. como Pedro Sánchez, que sabéis de antemano cuál va a ser la sentencia del juez.
y por eso no hacéis nada. Pues eso me parece a mí que es empeorar todavía la cosa. Luis, como ustedes saben. Luis, que los supuestos de improcedencia están tasados. Pero vamos a ver. Tú puedes echar un trabajador. Estamos dando vueltas así, en círculo, un trabajador por y no llegamos a ningún sitio. Vamos a colocar el vídeo porque aquí discrepo con Luis, porque si Sánchez está en el poder no es por lo que acaba de decir, sino por el control que tiene de los medios. Si todos los medios de comunicación en España fuesen independientes, Sánchez habría dejado de ser presidente del gobierno desde hace mínimo 3 o 4 años. Pero el problema es que tiene a la inmensa mayoría de los medios comprados y sobre todo Televisión Española. Si antes hablábamos de cómo se arrodillaba indignamente, hacía una felación verbal Pedro Sánchez a Puigdemont, ahora este periodista de la 1, el señor Fortes, la felación que le hace al gobierno. Tal y como lo digo, felación verbal en defensa al gobierno intentando cambiar la historia de España. Y además, un escritor mexicano le estaba diciendo, usted que esto no es así, y le estaba llevando la contraria a un historiador. Es como si viene aquí, con todo mi respeto, un barrendero y se pone a discutir de historia con Luis Faraco, que es historiador. Es que este señor es historiador y usted es barrendero, con todo mi respeto. No le discuta a Faraco cuando habla de historia. Bueno, pues este individuo, este periodista, le estaba discutiendo también que la historia de España no era como este señor mexicano estaba explicando. O sea, vomitivo escuchar a este individuo, que creo que está en televisión, no sé si por la mañana o por la noche. Es un vídeo que me ha parecido interesante, y escucharle lo vomitivo que resulta este señor de la 1. Cuando quiera vamos a colocar ese vídeo. Desde tiempos del presidente López Obrador se exigía a nuestro país una disculpa por los daños causados por los conquistadores hace 500 años y en cierta medida y con el cuidado lenguaje diplomático ese reconocimiento llegaba este fin de semana. Yo no me voy a meter en si debió o no el canciller pedir unas disculpas. Yo lo he sostenido todo el tiempo y lo digo en este libro. No hay nada de qué pedir disculpas. Está bien que no hay que olvidar la historia, pero también hay que conocerla. Y lo que demuestran en ambos lados me parece es un desconocimiento profundo de la historia. Digamos, aquí los migrantes vienen con mochilas a buscarse la vida, pero allí Hernán Cortés no iba en plan ONG. Pero si algo va haciendo Hernán Cortés es lanzando propuestas de paz y firmando acuerdos de paz con cada uno de los pueblos con los que se encuentra. Si algo evitó Hernán Cortés, todo lo que pudo fue enfrentarse con esos pueblos, firma alianzas con ellos. Lo que pasa es que es muy simplista, tanto en México como acá, querer resumir toda la historia de los pueblos americanos antes de la llegada de Cortés en los mexicas. Pero usted no cree, pues en México y en Perú, que parte de lo que hicimos, aparte de donar pues una religión, el que la quiera tomar, que la tome, un idioma que se tomó, lo quisieras o no. Es que no tuvieron que tomarla. Es que durante todo el virreinato de Nueva España, la lengua predominante no era el español, era el náhuatl y el maya. Cuando Nueva España se convierte en México en 1821, hay 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones son indios. Estamos hablando de que la inmensa mayoría de la población es india y los otros son mestizos y son criollos. Y hay 15.000 españoles. Lo que hicimos allí tiene cosas positivas, pero también causamos a algunas personas dolor, a los que metíamos en el fondo de las minas, a los que esclavizamos. Cuando llegan los españoles a lo que hoy es México, no había minas. Estamos hablando de culturas de piedra y palo. No conocen la metalurgia, no extraen oro, no extraen plata. Los españoles van a descubrir las vetas de plata, van a descubrir las vetas de oro y van a fundar ciudades. En México, las ciudades más hermosas de nuestro país son todas virreinales. Las grandes ciudades de México, que todas tienen su catedral, su acueducto, su hospital, edificios barrocos, retablos barrocos bañados en pan de oro de 24 quilates, porque el oro no se lo llevaron, se quedó ahí. Se construyó una civilización completa. Bueno, había un monopolio allí por Sevilla donde pasaba todo eso. Bueno, o sea, algo extrajimos de allí. ¿Quién está extrayendo ese oro y esa plata? Españoles, criollos, mestizos e indios. No se esclavizó a no hubo esclavitud americana, jamás existió la esclavitud en América. La esclavitud fue prohibida por Isabel la Católica en 1504, las leyes de Burgos en 1512, una bula papal en 1537 y las leyes nuevas del Imperio en 1542, rematado por la controversia de Valladolid de 1555. Nunca hubo esclavitud indígena en América. Lo que sí hay en América es que con la llegada de los españoles se generan actividades económicas que ni siquiera existían. La minería no existía, pero tampoco existía la agricultura a gran escala, porque no había yunta de bueyes, arados y ruedas. Se sembraba con un palo, con una coa, haciendo hoyos y echando semillas. No había peletería, no había una gran empresa de la cantería, no había metalurgia. Se desarrollan nuevas actividades y las desarrollan en conjunto y se benefician en conjunto. ¿Qué imagen hay hoy de España, de los españoles y de aquella época en México? Vamos 7 años. Esa parte tampoco hay que olvidarla, porque si vamos a hablar de agravios, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su continuación en la presidenta Sheinbaum, llevamos 7 años donde todas las mañanas, con presupuesto público, con mi dinero, con mis impuestos, hay una conferencia. Bueno, pues, madre mía, qué papelito juega este señor. Recibe la orden de Moncloa, oye, va a ir un escritor mexicano.
esto es lo que tiene que preguntarle, que nosotros fuimos a hacer daño a México. Y este individuo pues se lo traga absolutamente todo y queda pues como queda, ¿no? Retratado, vomitivo. Este se llama Javier Forte, se llama está trabajando en televisión. Creo que le queda muy poquito porque no creo que vaya a tardar mucho en llegar Pepe y Vox a Moncloa, y con ello pues limpiará toda la basura que hay en televisión española. ¿No? ¿Qué te parece? Lo tengo clarísimo. Esa persona, vamos, ha dejado la historia de España, la honrosa, la gloriosa historia de España del descubrimiento, la está dejando. Porque precisamente estábamos aquí hablando entre bastidores mientras estaba, que precisamente España hizo lo contrario de los países anglosajones. España se integró, España les dio la nacionalidad, España, el mestizaje. Los ingleses, fíjate que recientemente aquí escuché el otro día una cosa que me quedé helado, en 1880, es decir, 1880 que no es 1500, en el cual los directivos británicos de las minas de Huelva les decían a los trabajadores que no intentaran mezclarse ni mucho menos con las indígenas. Es decir, a nosotros nos llamábamos indígenas en el siglo XIX. Pues imagínate lo que hicieron en América los ingleses, los franceses, los holandeses, lo mismo que hicieron en África, las barbaridades. Y en cambio nosotros les reconocimos nuestra nacionalidad, nuestro idioma. Les dimos, como ha dicho perfectamente este mexicano, que me ha alegrado muchísimo escucharlo y que defienda perfectamente esa visión. Y a ese periodista, como otros muchos, yo creo que los días les quedan contados porque verdaderamente no representan a España, representan a lo peor que puede existir, no querer a su país. No sé por qué la izquierda española, la izquierda española odia tanto a España, es que no lo entiendo, ¿eh? Hay un libro muy bueno, es muy conocido, muy bueno, el de Hispanofobia, la leyenda negra de España, de Elvira Roca. De verdad que es que debería de ser de lectura obligatoria en el colegio, porque si trasladáramos la conquista y cómo España hizo lo que la denominada conquista, ojo, que las primeras universidades españolas estuvieron allí, sería un hito contemporáneo hoy en día, porque hizo lo que no han hecho los demás. Los ingleses, cuando fueron a Estados Unidos, lo que hicieron fue no solo no mezclarse con los indios, que aparte los exterminaban. Y es lo que han hecho, han ido. Nosotros nos mezclábamos, de hecho, por parte de los gobernantes se potenciaba ese mestizaje. Y el libro de Hispanofobia, la leyenda negra española, es un libro muy recomendable porque es una foto real de lo que nos han contado y cuál fue la realidad. Un ejemplo, España estuvo 300 años en Filipinas y los filipinos todos hablaban sus propias lenguas. El tagalo, el mindanao hablaban no sé cuántos, no hubo ningún problema, ¿vale? Y sin embargo, estuvieron bajo administración norteamericana y les obligaron 20 a hablar años el inglés. Y eliminaron todos los idiomas y todo el mundo allí hablaba inglés. Mira, la mayor parte, casi todos los pueblos que había en América eran ágrafos, no escribían. Por lo tanto, lo primero que hicieron, sobre todo los dominicos y los jesuitas que aparecen allí, fue elaborar gramáticas de las distintas lenguas, el aymara, el quechua. Y por eso se conoce. Claro, y hoy día se estudian esos idiomas en las distintas escuelas y universidades y demás, gracias a las gramáticas que hicieron esos frailes españoles, que lo hicieron por interés. Claro, ellos tenían el concepto de que tenían que cristianizar a esos pueblos, pero podían haberlos obligado a que hablaran español, no. Aprendieron ellos las distintas lenguas y no solamente que la aprendieron, sino que para ellos aprenderlas elaboraron gramáticas que no existían, gramáticas de ninguna de esas lenguas, ¿vale? Y luego finalmente, o sea, cuando dicen que hay que pedirle perdón a México, que México, si México no existía, aquello era el virreinato de la Nueva España. O sea, México no existe hasta mucho después de salir de allí los españoles, cuando existe México. Bueno, y además se tendrán que autopedir perdón ellos mismos, en cualquier caso, porque la mayoría de los mexicanos que están hoy allí pues serán hijos de los que fueron, de los criollos, de los criollos. Mira, cuando es como pedir nosotros aquí se habla de Bolívar, es como si nosotros le pidiéramos a los italianos perdón por la conquista romana. Mira, aquí se habla de Bolívar, la mayor parte de los indios de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, ¿vale? Que es la zona donde Bolívar hace era el territorio, por así decirlo, de Bolívar
más importante, la mayor parte de los indios eran soldados realistas, formaban parte del ejército realista. Los criollos, lógicamente, eran de Bolívar. ¿Por qué? Pues porque los criollos lo que querían era controlar la economía de aquello, ¿vale? Y Bolívar pasaba por las armas, le cortaba la cabeza a todos los indios porque sabía que la mayor parte de ellos eran partidarios del ejército realista, ¿sabes? Pero eso está en la historia, o sea que no es... Sí. ¿Sabes tú, Luis, las primeras normas legislativas de Isabel la Católica? El testamento de 1504 de Isabel la Católica es considerar a la población, son ciudadanos del rey. Con la ciudadanía de los españoles. Cristóbal Colón entra en la cárcel porque se trae amarrado a unos cuantos indígenas de allí y va a la cárcel. Que ese es Isabel la Católica no permitía. Mira, los incas, por ejemplo, aunque ese historiador dice que la minería, existía una minería incipiente en lo que se llamaba el Cerro Rico de Potosí, en lo que hoy día es Bolivia, que entonces era el virreinato del Perú. Vale. Allí los indígenas, cuando aquello era del imperio inca, que es que aquí, claro, el imperio inca eran invasores de aquello. Esos indios tenían que trabajar en aquellas minas, extrayendo la plata sin cobrar. Y cuando Isabel la Católica, cuando llegan los españoles allí, Isabel la Católica y luego Carlos I, se dice que queda totalmente prohibido que los indios trabajen gratis para el rey, ¿no? Y para los indios eso ocasionó un problema, porque para los indios era una obligación trabajar 1 o 2 días cada cierto tiempo gratis para el rey. Y sin embargo, ahí se prohibió y se obligó a darle descanso a los indios. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para una cosa. Hemos citado a Isabel la Católica, o sea, el puro origen de todo lo que es la presencia de España en América. Pero es que el final de ese origen y que produce estas situaciones es el ministro de Cultura que tenemos. Sí, bueno, entonces, cuando tú tienes un ministro de Cultura que es analfabeto, por mucha titulación que tenga, históricamente es un analfabeto. Y encima es sectario. Que el de exteriores no lo ha hecho mejor, que es el primero que ha dicho que efectivamente hay que pedir perdón a México. Es un sectario, y si entramos en profundidad, la leyenda negra, ¿quién la potencia? Inglaterra. Los Países Bajos, fundamentalmente por la imprenta Francia, y demás, hicieron mucho daño. Francia y Holanda. Bueno, los Países Bajos. Y aquí no hablamos nunca de los Países Bajos actuales, pero para Huelva toda la vida han sido los holandeses. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Pues ¿por qué aparecen Drake, el pirata Drake? Todo es por lo mismo. Y nosotros somos tan poco considerados con nuestra propia valía histórica. Pero ha sido la izquierda siempre, ha sido la izquierda. La izquierda que no ha querido a su patria en ese aspecto, no ha sabido defender las raíces. Pero yo vuelvo a lo mismo de Luis. Y lo que se me está ocurriendo decir, prefiero no decirlo. Porque para encontrar nuevos amigos mañana siempre tendré tiempo. Pero somos nosotros mismos los que nos achicamos ante un individuo como ese periodista. Hay un historiador español, difícilmente le discute al periodista. Una barbaridad. Seguro que no. Seguro que no. Pero el papelito de Ageforte en la televisión, bueno. Vence, que hay aquí, vamos con un poquito de tema local, ¿vale? Pues mira, empiezo yo con una cosa que ha dicho él, que voy a continuar con término local. Cuando estábamos hablando que qué podemos hacer para los medios de comunicación y demás, el Ayuntamiento de Huelva yo le he votado que no a los presupuestos por varias partidas, y una de ellas es la de comunicación. El Ayuntamiento de Huelva se ha gastado 300.000 euros presupuestados en publicidad. Bueno, pues al final de año se ha visto que no se había gastado 300.000, se había gastado 560.000 euros en publicidad. Cuando hablábamos de que nosotros íbamos a permitir que... ¿Sabéis la cuota de televisión local que tiene el equipo de gobierno? Pues altísima, altísima. Yo lo puedo hasta entender. Pero ¿sabéis, por ejemplo, la cuota que tenemos los partidos de la oposición? Mínima, un 3% del resto, el 3%. Por tanto, nosotros le hemos dicho al equipo de gobierno, mira, cosas que hace falta, que las mociones se cumplan. Y si no se cumplen las mociones,
pues nosotros no te podemos aprobar el presupuesto, porque aquí en la orden hay un colegio antiguo que hemos dicho, ¿por qué no se dota de viviendas a los jóvenes del barrio para que no se vayan? Y se hace así. Pues se nos aprueba la moción en pleno y cuando ahora lo llevamos como enmienda, se nos ha votado en contra la enmienda. Pues eso era una enmienda de cumplimiento de gobierno, ¿eh? Pero la de comunicación también queríamos bajarla. O muchísimas. Por ejemplo, cuando ahora se jacta el ayuntamiento de hablar de la importancia de que Huelva es la ciudad más antigua de Occidente, eso fue una moción de Vox que se llevó en la legislatura anterior, como junto con que éramos una capital tartésica, como tantísimas. Bueno, pues dentro de todas esas habíamos pedido que se haga un monolito en Huelva, que se reconozca que tenemos el muro fenicio más antiguo que Cádiz. ¿Qué es lo que nos hace ser más antigua que Cádiz? Que como ciudad éramos ciudad antes que Cádiz y perteneció precisamente. Pues eso lo llevamos a pleno y demás. Pues nos votaron en contra después de que siempre están diciendo que somos la ciudad más antigua. Pues se nos ha votado en contra del monumento que reconozca que somos esto. Esto y muchísimas partidas, más la subida del IBI, porque cuando estábamos hablando de que no cometamos los errores de la izquierda, si se sube el IBI, ¿qué significa? Que los ciudadanos dicen que si llega ahora a la derecha al gobierno y nosotros cometemos los mismos errores de subir el IBI, pues evidentemente tenemos un gran problema, que los ciudadanos van a desconfiar de nosotros y eso no lo podíamos permitir, nosotros partidas como esa no las podíamos permitir. Entonces, son cosas. Luego también cosas importantes que hay en la ciudad de Huelva ahora, la inseguridad. Yo ayer mismo me llamaron vecinos. Y no digo que eso tenga la culpa el ayuntamiento, la seguridad fundamentalmente es la Policía Nacional la que debe de controlar, precisamente porque son las políticas. Ahora, nosotros el ayuntamiento también tenemos que poner de nuestra parte para la Junta de Seguridad, llegar a acuerdos y evidentemente que se haga conjuntamente actuaciones tanto de la Policía Nacional. Yo ayer estuve en Pérez Cubilla, por eso yo voy a los barrios, a Pérez Cubilla, a Los Rosales me tocó ayer por la tarde, estuve aquí en la Orden también. Y allí que me decían, mira, Vence, el parque de juegos de Pérez Cubilla lo han roto a los que queríamos que lo tuvieran. Y eran menas los que se habían roto el parque de juegos. Había salido ardiendo un vehículo allí. Y este mes ya es el tercer vehículo que sale ardiendo. Y yo lo puse en mis redes sociales y a continuación empiezan a decir, pues que sepas que la semana pasada también salió ardiendo uno en el Molino. Y empezaron a decirme las barbaridades que está pasando. Es decir, que nos queda mucho por trabajar. El tema de la seguridad es una cosa muy importante. Bien, bueno, pues ya he contestado. Te iba a preguntar por qué... Pero hay una cosa que me interesa a mí, egoístamente, porque hay muchos hosteleros, dueños de bar que están preocupados y hay que echarle una manita. Se me queja, Paco, a ver si habla con la alcaldesa para que miren para otro lado en cuanto a los veladores. Tradúceme eso, que no sé lo que está pasando. Vale. Pero se entiende una reducción de mesas, que hay que acotar un poquito las terrazas de los bares. ¿Por qué no están contentos los hosteleros con la medida que se va a tomar? Te cuento. Hay un artículo de la Junta de Andalucía, en concreto el 55 de la Ley de Espectáculos y de las actividades en la calle, que parece que en vez de hacerlo la Junta de Andalucía, mirando a Andalucía, lo está haciendo en Holanda, como estamos hablando, o en Suecia o en Noruega. Aquí en Andalucía tenemos una costumbre, que es estar en la calle y convivir en la calle. Y la gente, todo el mundo quiere salir con su cerveza y disfrutar de ella en la calle. ¿Qué sucede? Pues que aquí se adapta y dicen, bueno, pues hay que adaptarla también a la ciudad de Huelva. En ese momento empiezan a reunirse, es cierto, con la Unión de Hosteleros, empiezan a hablar con Bareca, empiezan a hablar con diferentes asociaciones y empiezan a llegar a acuerdos, porque hay que conciliar el estar en la calle, los bares y demás, con los vecinos que viven en los edificios y con la gente que anda por ahí. Entonces hay que intentar llegar a un acuerdo. Se intenta hablar con las asociaciones de vecinos, se intenta hablar con la unión de propietarios de bares y llegan a una especie de entendimiento. Yo lo volví a decir, yo decía que esto no va a ser bueno, que esto no va a ser bueno, que tenemos una cultura de calle y que además aquí si no hay bares, pues no tenemos camareros. Si no hay camareros, la gente, porque no hay bares, no sale a la calle. Los centros de las ciudades desaparecen, los barrios también en muchos de los sitios tendrían muchos problemas. No tendríamos el turismo que tenemos, porque el turismo gastronómico es por eso, porque tenemos las mejores gambas, pero si no nos las sirven, si no tenemos para servir el jamón, si no tenemos para esto, tenemos un problema. Entonces estamos ocupando el espacio público. Dentro de estas normas, por ejemplo, las más importantes son que si tu comercio es pequeñito, pues tendrás menos posibilidad de mesas
para poder poner. Va por fachada, solamente puedes meter mesa en tu fachada. En tu fachada. Y sí se puede llegar a acuerdos a través de hablar con los colindantes para intentar ganarlo. Luego también el acerado, que también tiene un problema, que la gente evidentemente queremos pasar por la calle, y lo entiendo que eso es bueno, que podamos discutir por la calle sin tener que sortear mesas. Entonces se ha puesto una medida que quizás es muy amplia. Se han hecho una serie de medidas que ahora los hosteleros, cuando se han dado cuenta que hay que presentar un proyecto al ayuntamiento, en ese proyecto se dice que te vas a adecuar a la ley, que tienes que presentar una serie de obras en tu propio local, después de que ya tienes los permisos que ya te habían dado y demás, pues tienes que presentar un montón de documentación. Está ocasionando que Huelva tiene más de 400 bares y que la semana pasada, cuando yo presenté, hace 10 días, cuando yo presenté el ruego en el ayuntamiento para que se provoque una prórroga del mismo, porque los bares están, solamente 22 habían presentado en registro esa documentación. ¿Qué significa? Que ahora cuando el 13 de diciembre esta ley pueda ponerse en vigor, que me imagino que el ayuntamiento permitirá que las navidades se pasen en paz para que la gente salga a la calle, pero se va a encontrar un gran problema. Entonces, yo he hablado con la Unión de Bares y demás, les he dicho que a ver si conseguimos una prórroga para que se puedan adaptar y para que incluso el propio ayuntamiento vea si esa ordenanza puede tener algún tipo de modificación que favorezca el que ni se despidan camareros, ni se cierren bares, porque, por ejemplo, 2 bares de la calle Vázquez López ya me han dicho que van a trasladarse porque por su situación, por su forma y demás, no podrían adaptarse y van a tener que buscar otro local. O si no, tendrían que cerrar. O ya hay alguno que ha cerrado. El fin de semana pasado cerró uno ya, la bodeguita Madre Ana. O va a poder hacer muchas bares más. Entonces, mi intención es buena, es intentar llegar a un acuerdo nuevo en el cual pues. Ahora, también tiene la réplica de los vecinos. Y hay una asociación de vecinos que me ha llamado Venceslao. Qué malo eres, no te preocupas de los vecinos. Yo sí, me preocupo también de los vecinos. Pero evidentemente tenemos que preocuparnos que es un sector estratégico que genera mucha economía y que es muy importante para todos. Perfecto. Bueno, pues vamos con otro asunto, ¿no? El rastro del dinero, que dice Faraco. Vamos a ver si Ismael Moreno, que tumba ya las intenciones del PSOE porque le han intentado engañar al juez y quiere más información. El juez de la Audiencia Nacional ha respondido, lo hizo en el día de ayer, miércoles, a los socialistas, que la petición sobre los pagos realizados entre 2017 y 2024 no es suficientemente clara. ¿Y qué quiere el juez? Que justifique todos los pagos en metálico que ha hecho el Partido Socialista desde que llegó Pedro Sánchez al poder, pero no solo los de Ábalos ni los de Cerdá, sino todo lo que ha pagado en metálico y que justifique la procedencia de ese dinero. El propio Pedro Sánchez, que también reconoció que había cobrado en efectivo alguna partida, pero y que él había justificado con tickets y tal. ¿Esto cómo puede acabar? ¿Tú crees que hay financiación ilegal o la procedencia de ese dinero? Lo que ha hecho el PSOE equivale a una confesión de culpa. Y te digo por qué. Vamos a ver. Si está todo legal, no tiene que tener miedo. Y eso de decirle tú al juez, oiga usted, es que esto no puede caer en manos de los demás partidos, de esto, de hazte oír, de las acusaciones populares. Vamos a ver, el juez, tú no le vas a decir al juez cómo se aplica la ley. Es decir, las reservas que tiene que tener el juez o cómo puede entregar esa información a las partes personadas, lo sabrá el juez. Esa es una excusa para dilatar en el tiempo. Y lo único que hace es, primero, admitir la culpa. Otra cosa que están diciéndose ya, y claro, cuando tú empiezas a escuchar el rum rum, dice, por aquí puede venir, dice, no, es que le ha pedido desde 2017 y solamente hay obligación de mantener la documentación 5 años. Mentira. Te digo yo que es mentira. Bueno, aquí en la empresa sí, en la empresa yo, bueno, los papeles de hace 6 años puedo romper la factura. No, tú 6 años. Puedo romper la factura. 5 más el ejercicio en curso. ¿Vale? Eso. Pero luego, la ley de partidos obliga a que toda la contabilidad de los partidos tiene que estar auditada por el Tribunal de Cuentas. Bien, el Tribunal de Cuentas lleva 3 o 4 años de retraso en las auditorías. Por lo tanto, tú no puedes tirar la documentación mientras no te la haya auditado el Tribunal de Cuentas. Es decir, el Tribunal de Cuentas seguramente todavía 2017, 2018, 2019 no lo tengan ni auditado siquiera
en la mayoría de los partidos políticos. Por lo tanto, esa documentación tiene que tenerla ahí. Y por último, vamos a ver, todos sabemos que en un partido, en cualquier empresa, yo tengo una empresa y yo tengo documentos de 1989 guardados. Sí, sobre todo los documentos que tengan firma. Yo he trabajado en el banco y en el banco se decía, cada 6 años se retira la documentación. Va a un archivo central en Madrid, pero bajo ningún concepto puede desaparecer en al menos 15 años los documentos que llevan firma. Por lo tanto, es decir, que ahí, y lo que está pidiendo el juez son documentos con firma. Bueno, ¿vale? Y ahí el rastro, y yo te he dicho siempre, cuando la gente dice, es que el dinero negro no deja rastro. No, todo el dinero deja rastro. Es lo difícil, el dinero. Todo el dinero deja rastro, porque, claro, si tú has estado, salvo que el dinero negro te lo meta cada uno en el bolsillo y salga corriendo. Pero como ahí lo que hacían es que con ese dinero negro que entraba en la sede, presuntamente, se pagaba gastos, ¿sabes? Lógicamente hay salidas. A quien tú le das el dinero te firma, ¿no? Por lo tanto, esa salida, ¿a qué ingreso corresponde? Y ahí es donde está la clave, que eso no es imposible cuadrarlo. Mira, el exgerente, ese Moreno, se llama también. Que gana los 20.000 euros al mes. Ese le temblaba la barba cuando estaba ante el juez. Ese le temblaba la barba, porque ese sabe perfectamente que los jueces están tocando en carne tierna. Pero mira, Luis, no creo que el dinero se utilice para pagar pagos justificados. Si es un ticket, es un ticket. El problema es que ese dinero lo que estaba pagando es sobresueldos. Sobresueldos. No creo que... Porque si fuera para pagar el ticket de una comida, no tengo problema. Si tiene perfecto encaje legal, tú vienes con el ticket de la comida y yo te lo liquido. Y puedo tener hasta recibo. De lo que yo no dejaré evidencia ni rastro es de si te estoy pagando un sobresueldo. Para que no, porque entonces estás cometiendo un delito. El Partido Socialista no pagaba sobresueldo, sobre todo después de lo de la Gürtel. Claro, es decir, con la experiencia de Bárcenas, ellos no van a cometer. ¿Y tú pondrías la mano en el fuego por eso? No, yo no pongo la mano en el fuego ni por mi familia. Vamos. Pues no la pongo la mano en el fuego por nadie. Pero te digo que después de los sobresueldos del PP, de la Gürtel, no van a caer ellos en el mismo error. Pero sí caen en el mismo... Mira, después de la Gürtel parecía que ningún partido iba a volver a caer en la corrupción, y tardan un cuarto de hora porque es innato al ser humano. Vale. Si no es una cuestión de partido, sí, va implícito al ser humano. Pero yo no creo que el problema sea de justificar un ticket. Pero si el ticket te lo pueden fiscalizar. Yo vine con el ticket de mi comida y me pagó los 100 euros de la comida. Está claro, eso está clarísimo y muy justificado. Pero yo que soy un... Pero si yo te traigo, 7 recibos de facturas de comida que no he hecho ninguna de las 7 y tú me los pagas... Vale, ¿y tú sabes qué es lo que hay ahí? Ahí hay lo que hay un blanqueo interno. Pero te voy a decir, pero interno en el sentido de interno de desde la cúpula vamos a pagar le vamos a pagar sobresueldo a algunos. Pero no le vamos a decir que pagamos sobresueldo, lo que vamos a decir es que le estamos pagando ticket. Así que traerme ticket y yo lo que digo es que pago ticket. Vamos a ver. Es lo de, no creo que el de abajo esté engañando al de arriba. Pero mira, perdona un segundo, desde la ignorancia. De la ignorancia de temas económicos, no de cómo funcionan internamente los partidos, aunque haga muchos años que no tengo relación con ellos. El problema no está en que tú tengas tickets de 7 comidas. Es el origen de ese dinero. Claro. Que eso es lo que ¿cómo va esa parte? Es lo más importante. Lo que no va a caer PSOE es en el mismo error que cayó el PP con los sobresueldos. Aquí, porque para el PSOE es mucho más fácil colocar un tío en la FAFE para no poderlo echar nunca, porque cuando llegue el PP lo va a tener que indemnizar, que no el pagarle un puesto de trabajo, y lo colocan en una puerta giratoria aunque la puerta giratoria sea de la calle Ferraz. Bajo mi punto de vista entonces es el origen del dinero.
Claro, si esta es la cuestión. La cuestión es que a mí, al PSOE le entra dinero negro, claro, supuestamente, como dice, dinero no legal o no claro, y claro, lo tiene que sacar, porque realmente el partido no lo quiere como partido para nada, lo quiere sacar. Pero uno lo llevarán a lo mejor a algunos proveedores y otros a los propios dirigentes. Claro. Y lo que hacen los artículos es, bueno, pues tú me vas trayendo que yo te voy dando. Lo que tenemos que pero la financiación ilegal del Partido Socialista, que es lo que se estaba hablando ¿no? con las empresas que había en Claro, Navarra, que claro, precisamente habían claro. financiado al Partido Socialista. Y los jueces deberían de investigar eso porque sería la clave de la corrupción del gobierno. El problema es más sencillo que todo lo que estamos el nosotros problema aquí aquí, además, no está como la Gürtel, que el origen estaba en un alcalde de un pueblo de la Comunidad de Madrid. Aquí el origen está en cargos mucho más importantes del partido. No llegamos directo a Ferraz. Luego, entonces, aquí lo que estamos es ya en el mecanismo defensivo. No me acuerdo, no me consta, no lo sé, no recuerdo. No, porque fíjate que todos los que están saliendo ahora, ya a Ábalos ni lo conocía, ¿no? Que esto lo sabe ya toda España. Pero es que siempre te dicen lo mismo. Fulano de tal, y dicen, es que ya no es del partido. Porque como lo hemos echado, ya no es del partido. Nos están insultando tú eres gerente de una empresa. A la inteligencia, coño. Totalmente. Cuando el gerente del PSOE llega allí y dice, y le pregunta al juez, bueno, ¿y quién recogía el dinero? No, el que llegara por él. Tú le das dinero a quien llegue por él. Es decir, te quiero decir, el modus operandi es mucho más sencillo de todo esto. El juez se lo dijo. Más sencillo que todo esto. Es decir, el juez se lo dijo. Ábalos, Cerdán y Cordo son recaudadores para el PSOE. Lo que pasa es que como todos los recaudadores políticos se quedan con la mayor parte. Aquí en Andalucía tuvimos el caso Ollero, ¿sabéis? Cogieron algunos, uno era de mi pueblo, hasta con un maletín lleno de billetes, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo funciona eso? Bien. Nosotros cogemos 1 millón de euros, ese 1 millón de euros, la mitad es para el partido, pero nosotros le vamos a ingresar al partido el millón entero, porque nosotros tenemos que blanquear. ¿Y cómo se blanquea el medio millón nuestro? Pues se blanquea llevándote nosotros facturas de todo tipo y tú no la pagas sin mirarla siquiera. Y además se la paga el primero que llega allí, porque ese medio millón, sabes tú, que es nuestro. Y el otro medio millón, que también es de procedencia irregular, de eso te encarga tú, señor gerente. Pero del medio millón nuestro tú no lo das. Y allí llega la mujer de Cordo y tú le das 12 sobres de 2.800 euros. Y llega llega Cordo, que no es ni cargo del partido, ni nada de nada, y también se lo da. Y además no te firma siquiera. Por lo tanto, ¿por qué no te firma? Tú gestionas un partido. Yo tengo empresa, yo he trabajado en empresas. Si alguien me presenta una factura, yo solo le pago al que me presenta la factura y me tiene que firmar y darme el DNI y todos los datos para yo poder justificar. Y cuando a mí ahora el juez me llame, yo tardo 10 minutos en llevarle toda la documentación al juez. No le doy vuelta. Una pregunta, pero no para contestar cuantitativamente porque no lo sabemos. En los presupuestos inexistentes de este país, que llevamos 3 años, ¿cuánto cantidad de dinero, yo creo que hasta en miles de millones o por lo menos en cientos de millones, se dedican a organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, no españolas, de todo el mundo? Una cantidad exagerada. ¿Quién te dice a ti lo que acaba de explicar Luis? A la ONG bolivariana, por decir un país, no quiero señalar a nadie boliviano, se queda el 10% de lo que es la financiación global de esa organización y el resto queda en manos de Coldo, de Pepe o de Juan. No hace falta. Mira, hablando de eso, tú sabes que, y además, ¿verdad? Que esto hay sospechas más que fundadas de cuando iba el dinero a Gaza. ¿Dónde iba el dinero? ¿Dónde iba? No llegaba a Gaza, se quedaba en Hamás. Bueno, pero esto, mira, hemos estado financiando. Es que lo de Bárcena es un juego de niños chicos. Porque claro, que yo llevara un cuadrante, M. Rajoy, 12.000, no sé cuánto, 7.000, eso es de niños chicos. Te voy a poner un solo ejemplo. Era del contable de... Antes de ayer,
el martes, celebrado el Consejo de Ministros, y se le ha dado para la construcción del metro del Cairo 268 millones de euros. 268 millones de euros. Que eso se manda una transferencia a través de, me imagino que... Unos avales, ¿no? No. 268 millones de euros le da el gobierno español, o sea, que sean avales, que sean como sea. Eso es dinero que está presupuestado y que va a Egipto, ¿vale? Bien. Fíjate tú qué sencillo es que el Partido Socialista, el gobierno, el ministro X o el presidente del gobierno le diga al presidente o al de la empresa que va a construir el metro de Egipto, el 5%, el 2%, que serían 5 millones y pico, me lo coloca en un banco chiquitito en Turquía. Y ahora, ¿cómo encuentras tú eso? ¿Para qué quieres sobresueldo? Le pones 5 millones de euros en un banco en Turquía. Por eso decía lo del ejemplo de las organizaciones no gubernamentales, sin señalar a ninguna. Pero es que es una dinámica sencillísima. Claro. Sencillísima. Bueno, vamos con recta final, que ahora tengo la pregunta más fácil que he realizado aquí en los últimos años. Primero con esta noticia, esto de risa, de Berlanga. El perito contratado por Cerdán, el ex número 2 del Partido Socialista, para tumbar sus audios, este señor que peritó y que dijo, no, pero es que esta voz no es de Cerdán. ¿Quién es este individuo? Bueno, pues fue condenado a 8 años por falsificar dinero. El experto informático citado por el Tribunal Supremo cumplió pena de cárcel en 2006 por su implicación en una trama de falsificación de billetes. Pero es que estos del PSOE solo se reúnen con delincuentes. Claro, lo tumbaron, ¿no? Vino un perito serio y dijo, no, esta voz es de Cerdán. Sin embargo, este individuo que estuvo en la cárcel decía que no, que había peritado la voz y que no era de Cerdán. ¿Tienen una vista para elegir a los compañeros de viaje? Es que ¿quién cree tú que se puede prestar a hacer una peritación falsa si no es un delincuente? Además no es perito, es que es experto. Vamos a ver. Yo, por suerte o por desgracia, eso lo he vivido. Y lo he vivido en carne propia. De una persona contratar, no uno, sino 3 peritajes para que diga lo que él quiera. Le da 3.000 euros y el tío firma lo que sea. Contra eso, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que defenderse contra eso. Contra eso es simplemente decirle al juez, yo me someto al peritaje judicial que usted ordene. Como decía mi abuela, si no temes, decir, no te escondas. Siempre se dice, bueno, pues tú puedes hacer un contraperitaje. Yo no. ¿Cómo voy a demostrar yo la inocencia? Yo me pongo en manos del juez. Es que yo pienso que la justicia tiene que estar para apoyar a la persona honesta. Es perfectamente legítimo que tú en tu defensa o en tu acusación tú hagas un peritaje. Lo que pasa es que es un peritaje de parte. Claro. Y eso el juez lo sabe que es de parte y que indudablemente está condicionado porque lo ha pagado. Pero es lo que tú habías apuntado, que tú también puedes pedir el auxilio judicial, por ejemplo, yo, que se haga judicial. Y además esto es así, si al final tenías razón, lo paga el otro, y si la tiene el otro, lo pagas tú. Quien no lo paga es Paco, lleva años el Partido Socialista intentando controlar de alguna manera la justicia. Lleva años. Y lo último que nos enteramos es cuando estaban intentando decir que ya no hace falta que sea juez para ser juez. Sí. Iban a intentar cambiarla, reformarlo, para que un abogado normal o incluso no abogado podría llegar a ser hasta juez. Es decir, el Partido Socialista está intentando hacerlo de tal manera porque sabe que está metido en tantas barbaridades que está intentando pararlo de alguna manera. Para no conocer a Ábalos, el secretario general del Partido Socialista, para no conocerlo, hasta hace 2 meses le ha estado pagando el abogado. Bueno, vamos a terminar con esto que nos mandan los amigos de Stop Sucesiones, una pequeña nota de prensa. La Asociación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones en España, Stop Sucesiones, denuncia el plan socialista para confiscar el patrimonio familiar, multiplicando por 5 la recaudación a las herencias en nuestra tierra. La paz fiscal de la que disfrutan parcialmente las familias andaluzas pende de un hilo. La reciente maniobra del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía al presentar sus enmiendas a los presupuestos autonómicos para 2026 ha destapado nuevamente la caja de Pandora de la voracidad fiscal. Desde esta asociación, Stop Sucesiones, lanzamos una llamada de alerta máxima a la ciudadanía. La propuesta socialista no es un simple ajuste técnico, es un plan calculado para
extraer de forma injusta y en un momento de máximo dolor, cuando alguien fallece, 1.420 millones de euros adicionales de los bolsillos de los andaluces. El objetivo es claro, multiplicar por 5 la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones. Esto no es política económica, es un sablazo fiscal en toda regla. Imagino que os mantendréis ahí, ¿no?, en la Junta de Andalucía, de subir impuestos, nada. Bueno, tú sabes que, y sobre todo en todas las autonomías que gobierna el Partido Popular, casi de lo primero que hicieron todos los gobiernos fue reducirla prácticamente al cero, y lo han hecho de manera progresiva. Pero además, aparte que, verás, que en el mundo académico hay sus dudas de la legalidad realmente del impuesto de sucesiones, ¿no? Porque tú realmente es una tributación doble, porque tú has pagado a lo largo de tu vida por un bien y ahora tienes que volver a pagar. Pero yo aquí no veo tanto el contexto recaudatorio en la intencionalidad como en el argumento siempre del PSOE de esa vinculación de es que como heredan los ricos, pues lo que tenemos es que los ricos paguen. Y por mantener esa idea que a ellos les gusta sacar a la palestra, porque es parte de la falsa ideología que ellos venden, de, oye, es que nosotros lo que queremos es que los ricos paguen. Y no son los ricos los que heredan, que es que heredan el que tiene un padre que más o menos el hombre ha ahorrado, ha trabajado y ahorrado él y la madre, y tiene su casa más un piso. Si tú eres hijo único y heredas la casa de tus padres más el piso que compraron con el ahorro, y pues es posible que un piso en la costa, ya por eso tú eres rico y tienes que pagar. Pero que no heredan los ricos. Entonces, si entramos al trapo dando explicaciones, le estamos haciendo un favor al PSOE. Es decir, el Partido Popular simplemente tiene que airear esa propuesta. Con esa propuesta, sin entrarle al trapo, ellos solos... ¿Pero por qué? Pero es que también habrá que hacer esa pedagogía de decir, pero hombre, ustedes dejémonos de engañar por el que está vendiendo que los ricos son los que heredan. Está diciendo que si tiene dos pisos, entonces te dice el otro. Entonces está defendiendo al que tiene dos pisos. Como mi padre que defiende al que tiene dos pisos y al que tiene tres. Como mi padre tiene uno, pues yo no tengo ningún problema. Pero es que la realidad es que la mayoría tienen dos. Vamos a ver, si lo primero que tú has dicho es lo correcto. Es decir, es una doble imposición. Tú no puedes estar pagando toda tu vida impuestos, o sea, has pagado impuestos para trabajar, has pagado impuestos cuando compraste el piso, has pagado impuestos para mantener el piso, y ahora cuando me muera, también mis hijos tienen que pagar impuestos para poderse quedar con el piso. Y muchas familias no pueden. Ahí está. No hay que darle... El Partido Socialista lo va a llevar en su programa electoral. Ya hoy la candidata lo ha dicho, que lo va a llevar, que se va a volver... Bueno, ellos van a sacar todos los mantras. Claro, van a intentar hacer las barbaridades. Pero vamos, que yo creo que todos los que nos estén viendo hoy lo estarán diciendo, no quiero pagar más, no va... Se va a estrellar eso. Me estoy acordando de algunas intervenciones de Eligio Taboada aquí. Sí. Claro. Y como dice Luis, no se trata de hacer... La pedagogía se puede hacer diciendo, esto con nosotros no. Exacto. Punto. No entrarle al trapo. Y luego hacer una contraoferta todavía más civilina que esa, que es lo que decía aquí más de una vez Eligio. Sí. Y vamos a quitarlo también en segunda, en tercera generación. Exacto. Pero esa es la pedagogía. Esto lo quitamos y además... discrepo, te voy a decir por qué. Porque como se suele decir, aquí el que calla otorga. Si ellos mantienen, no, es que esto es el impuesto a los ricos, que no le quieren quitar el impuesto a los ricos, le quieren quitar el impuesto a los ricos y nosotros... Y tú te callas. Y no defiendes la verdad, la verdad es que esto no es a los ricos, que esto lo está pagando todo los cristianos, todo el que hereda. Yo no estoy diciendo callarte, estoy diciendo no debe de entrar, hemos dicho que la primera parte de negándolo rotundamente. Claro, la primera parte de tu discurso nosotros es la esto correcta. No. Y además, nosotros apostamos por segunda generación, tercera, también disminuirlo, revalorizarlo, lo que sea. Bueno, es que creemos que lo estamos haciendo. Y las donaciones. También hay que eximirla. También habría que hacerla. O yo no le puedo dar dinero a quien a mí me dé la gana. Porque te digo, eso es lo que nunca entenderé. otra propuesta de resolución que han planteado y que yo no he oído al PP todavía en el Parlamento, todavía no habrá habido tiempo porque es muy reciente, a contestarla, ni siquiera en la prensa, es volver a la subasta de medicamentos. Eso yo creo que no se va a ver por el PP, siempre se ha opuesto. Bueno, pero también
se puede oponer a esto y sin embargo lo está ofreciendo la misma que ha ofrecido esto, la señora Montero. Volver a la subasta de medicamentos es que volvemos a lo que hemos dicho vamos. antes. O sea, Una barbaridad. el PP ya a estas alturas de la película tenía que tener todos los 49 millones y medio de ciudadanos claros qué es lo que pretende hacer con nuestros votos. ¿Qué es lo que pretende hacer? Es decir, ¿nos va a mantener que el pago máximo en efectivo sea de 1.000 euros o nos iguala a nuestro entorno como Alemania, por ejemplo? ¿No? ¿O somos los españoles más corruptos o más tontos que los alemanes? Es decir, no he escuchado decir eso. Mira, Verifactus se iba a imponer el día... Sí, vale. Bueno, pero espérate, pero yo voy a aprovechar un momento y se lo dije a Paco. Menos mal. ¿Vale? Se lo dije a Paco. Mira, Verifactus lleva como una espada de Damocles desde hace ya un montón de tiempo sobre la inmensa mayoría de las pequeñas empresas y de los autónomos. El día 1 de enero entraba en vigor para las pequeñas empresas y el día 1 de julio para los autónomos. El Partido Popular no se ha pronunciado en contra de eso en ningún momento. Eso es un error. Eso es un error. Yo sé que no se ha pronunciado porque cree que eso viene de Europa. ¿Vale? Europa hace recomendaciones. No son directivas europeas. No, al contrario, si es directiva, una recomendación y si es un reglamento, una obligación. Vale. Tú me has entendido, ¿vale? Yo no soy abogado. Pero tú me has entendido. Es decir, eso no era de obligado cumplimiento. Y sin embargo, por esa falsa fidelidad a la Comisión Europea, el Partido Popular no se había pronunciado y ha perdido una baza política. Porque si el Partido Popular se hubiese manifestado en favor de los millones de autónomos y de pequeños empresarios, ahora, cuando han dado marcha atrás, se hubiera apuntado tanto el PP. No, ahora encima de todo se lo vamos a agradecer a María Jesús Montero. Candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, que llega ya a las elecciones, ¿no? En 6 meses. Se va el año y empezamos la campaña en enero. ¿Vox va a quitarle la mayoría absoluta al Partido Popular, crees? Sí, seguro. Tenemos ahora las elecciones extremeñas y ya el Vox está subiendo las encuestas y creemos evidentemente que vamos a entrar en el gobierno de Extremadura. Así que la señora Guardiola, que no quería Vox, va a tener que pactar con Vox. Después tendremos Castilla-La Mancha. Posiblemente pueda haber elecciones en Aragón también porque no está todavía decidido y en aproximadamente, no sé, eso lo sabrá más Santiago que yo, pero en el mes de junio posiblemente podamos tener elecciones en Andalucía. No, es que no puede ir más allá de junio. Más de junio no, pero se va a alargar, ¿O antes o después? Puede ser antes, puede coincidir con Castilla-León, por ejemplo, en marzo. En Extremadura parece ser que las encuestas sí dan que no puede llegar a María Guardiola sola. Está creciendo ya en el entorno del 18% de los votos. Con el 18% de los votos, Vox va a tener que entrar a la fuerza, lo digo al Partido Popular, en todos los gobiernos. Si no, el Partido Popular no va a gobernar. Pero después salí, tenéis 3 consejerías, después lo dejáis. Si no se cumple con lo pactado, evidentemente no salimos. Esto está claro. Y si el Vox no le da, imagínate, ¿no? Andalucía, ¿no? Si no queremos ir más lejos. Y si Vox no le da el apoyo, ¿qué se lo va a dar al PSOE? No, se repiten las elecciones. Estamos así eternamente. Y llegaremos hasta llegar a un acuerdo. Si el objetivo es llegar a acuerdos, nosotros vamos... Es un error. Programáticamente. Volvéis al mismo error. Es decir, vos no puedes amenazar al PP. Si vos no estás amenazando, sí, ¿cómo que no? Vos estás dejando bien claro que tiene unos principios y esos principios quieres ponerlos en la mesa. Yo no creo que nadie te haya autorizado a ti a decir que se repetirían las elecciones en Andalucía. No, en absoluto. Eso es un despilfarro. En absoluto. Eso es un despilfarro. Es decir, si entre el PP y vos, como está previsto según las encuestas, se llegará a acuerdos, un 60 y tantos % de los votos, no tiene ninguna explicación que se repitan las elecciones. Se llegará a un acuerdo, seguro. Seguro se llega a un acuerdo. Yo entiendo, que en función de los votos que tenga vos, podrá exigir más o exigir menos. Efectivamente. Si a Juanma Moreno le hace falta... Si tiene mayoría absoluta, si el tema de Juanma Moreno, pues evidentemente no atenderá un parlamentario. Las propuestas. Si le hace falta un parlamentario para la mayoría absoluta y vos no puede hacer nada. Con un parlamentario que no puede seguir. Tiene que atender a las propuestas de vos, a las propuestas del PSOE, a las propuestas de Por Andalucía, siempre que sean buenas para Andalucía. Está claro, está clarísimo. Es que aquí el problema es que la crispación, los muros, el enfrentamiento, es decir, Pedro, al final nos vamos a volver todos sanchistas. Los de Vox, los del PP, todo el mundo aquí ha entrado al trapo del enfrentamiento. Es
Es decir, cuando gobernar es un acto primero de generosidad, ¿vale? Y hay que considerar, porque todos los que se sientan en el Parlamento son representantes del pueblo andaluz, no de los que lo han votado, de todos los andaluces. Y por lo tanto, el que está gobernando, aunque tenga mayoría absoluta, tiene que tener consideración con lo que piensan todos los que están allí sentados, siempre que no sea una barbaridad. Lo contrario de lo que dijo Sánchez. Normalmente todos los presidentes han de decir, yo soy presidente para todo. No, aquí están los míos y aquí el muro que voy a levantar. Y los contrarios. Nos estamos volviendo muy Sánchez. No, pero yo no he escuchado a nadie de Vox y del PP, vamos a gobernar para los nuestros. Yo no lo he escuchado para nada. Voy a poner un ejemplo, Vence. Si aquí dependiera de los votos de Podemos en Andalucía, de uno, pues claro, aquí tendría que obligarnos, nos obligaría a todo el resto de que aquí ya se prohibían los toros, por ejemplo, y la cacería. La prohibirían por uno, frente a lo que diga la mayoría, pues se prohibiría... Tendríamos a la UME aquí en 6 meses para matar a jabalíes. Se prohibiría la caza y los toros. Pero es que también se podría dar la situación contraria, que si por un voto de Vox hace falta, aquí había que ir a los toros obligatoriamente y había que ir a cazar obligatoriamente porque los de Vox dicen que hay que ir a cazar y a los toros. Que no, que cada uno haga lo que le dé la gana. Aprendamos eso. Que el que quiera a los toros que vaya a los toros y el que no quiera que no vaya. Pero que ni me vale el postulado del que dice que no se puede ir a los toros, ni el que me dice que obligatoriamente hay que ir a los toros. Vos yo creo que no, ni lo uno ni lo otro. En Valencia, no, pero precisamente te digo, con ese objetivo. Pero lo que te de quiero cumplir decir, programa electoral. Vence, lo que te quiero decir es que cuando tú dices, es que tendréis que aceptar nuestras propuestas. No venimos por hombre, evidentemente, no te vamos a dar un cheque en blanco. Sí, pero que la propuesta no puede ser. Y además yo no voy a hacer, porque además serán mis responsables de... La propuesta no puede ser que los votos de 300.000 nos condicione lo que tengamos que hacer 7.700.000. No. Que es lo que pretende siempre los extremos. Que lo que diga una minoría tiene que ser lo que haga la mayoría. Que no, que habrá que hacer lo que diga la mayoría. Y a partir de ahí yo creo que seremos inteligentes y llegaremos a acuerdos. Que es lo que la gente nos pide, que lleguemos a acuerdos. Eso a mí me pero lleva sobre ideas. a una conclusión que tuvo en sus manos el señor Rajoy y no hizo. Cambiar la ley electoral. Tú lo acabas de definir perfectamente. No pueden imponer su criterio 300 a 1 millón. Si eso se hubiera hecho, probablemente nos estuviéramos ahorrando un montón de situaciones conflictivas. Y eso, antes... Yo espero que una de las primeras medidas que tome Feijóo con o sin Abascal sea eso. El cambio de la ley electoral me parece fundamental para quitar el poder a los golpistas y a los proetarras. Y antes de terminar, para que no se olvide, hemos citado Andalucía, ahora estamos en el Día de la Bandera andaluza. Que hay muchos espectadores y algunos terminarán diciendo vaya tertulia en la que no se han acordado del Día de la Bandera. Porque cada uno en reivindicación. Cada uno tiene su bandera y yo la tengo aquí en esta tacita y respetable, todas las banderas son respetables. Estoy hablando de una fecha de celebración, después cada cual que piense lo que le dé la gana, ¿no? Pero fue un día histórico para Andalucía, queramos o no queramos, hay que aceptarlo como un día histórico, el 4 de diciembre, hasta por situaciones trágicas, ¿no? También. ¿Cómo le quitó la bandera andaluza al PP al PSOE, verdad? Poquito a poco se le ha ido quitando. Pero es que el día 4 realmente, el PSOE siempre repudió el día 4, para ellos era el 28, porque el 4 realmente que lo celebraba era el Partido Andalucista. Bueno, pero es que eso fue un robo que le hizo. Pero que te quiero decir que lo repudió el día 4. El único que lo celebraba era el Partido Andalucía. Era el único. Claro. Y ahí por lo menos hizo bien el PP. Bueno, pues ahora me adueño yo. Que es verdad que no lo tenemos a dueña de bandera. Por decirlo de una forma suave, fue una sustracción que le hizo Escuredo a Rojas Marcos. O sea que... Bueno... Vence, ¿alguna cosita más que quieras añadir? Muy contento de haber estado con vosotros en esta tertulia, porque de aquí se aprende siempre mucho y nos entretenemos viendo la realidad de la situación. Perfecto, muchísimas gracias por venir. Aquí sí te damos vida, no tendrás quejas. Decir, claro tú ves que me dan en otras televisiones el 3%, aquí no te quejarás. 3%. Ya sabes lo que pienso de las televisiones públicas. Que, Faraco, gracias por venir. Nos quedan 2 tertulias solamente.
Los telediarios. Pasa. La pregunta que iba a hacer que se me olvidó. ¿Sánchez conocía o no conocía a Ábalos? Es una pregunta fácil. Yo creo que sí lo conocía. conocía. Que lo conocía, sino que de alguna forma lo inspiraba. Y tú también. Bueno, Santi, gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, allí seguimos en Giaza, no echando a la gente que quiere que eche Luis, pues ya lo he dicho siempre, allí hay, lo que descubres es que hay muchos y muy buenos trabajadores, hay gente que no, pero pasa en todos lados. Bueno, y que no se puede echar, pero bueno, pues ya que no lo puedo echar, pues vamos a reconducirlo, si todo el mundo es aprovechable. Allí la mayoría de la gente son buenas, eso sí es verdad. Bueno, doctor, eso decían los romanos. Que la gripe, hay epidemia de gripe, ¿no? Hay un brote de gripe importante, ¿verdad? Mucha gripe. ¿Qué recomendable? Y también hay COVID. Lo que pasa es que ya el COVID se nos ha olvidado, pero hay mucho COVID también. Ah. Yo creo que... ¿Hay que vacunarse o no? Yo me he vacunado de la gripe solamente, vale. Pero para la gripe creo que hay que vacunarse. Y sobre todo, además, determinada población que tenga factores de riesgo, por supuesto. Pero es que este año la gripe ha aparecido 2 o 3 semanas antes de lo previsto y por eso hay tantos casos de gripe. Lo normal es que hubiera aparecido a final de año. Y eso va a llevar a que en determinadas situaciones no esté de más la mascarilla. Entonces está recomendado por el sobre todo en los hospitales, en grandes aglomeraciones. No, que se sienta que está, en grandes aglomeraciones. Yo he estado esta mañana en el centro de salud porque me tenía que hacer una analítica y efectivamente estaban repartiendo mascarillas y los médicos estaban recomendando efectivamente que la gente se vacunara de la gripe. Bueno, pero habría que decirle a algunos médicos, entre los cuales me incluyo, aunque yo ya estoy jubilado, que se vacunen ellos también. Efectivamente. Bueno, el que quiera vacunarse. Bueno, yo, por ejemplo, claro. no me he vacunado. Digo por lo de la gripe. Yo no hablo de otras vacunas, hablo de la vacuna de la gripe. Si el médico le aconseja a su paciente que se vacune, debe estar vacunado antes. Eso de los médicos hace 50 años, que te decían en la consulta, no fume más, con el cigarro en la mano se acabó. No fume. Bueno, pues nos marchamos. Gracias a Jonathan, que se encargó de la asistencia técnica. Volvemos el jueves, que habrá seguramente más novedades informativas en cuanto a los casos de corrupción, porque aparece en escena el punto débil de Ábalos, según Faraco, su hijo, que está haciendo manifestaciones y declaraciones y que dice que va a soltar una bomba en breve. Pero claro, no vale con decirlo, es que si no aporta la prueba, no sirve de nada que pueda decir lo que quiera decir de Sánchez si no aporta la prueba oportuna. Pero bueno, a ver si la prueba. Pero hay una manifestación del hijo de Ábalos que ¿Ha hecho tanto? La cama estaba caliente todavía. Lo de que la cama está caliente todavía, eso es, vamos, eso no es un indicio, eso es una prueba. Cuando Sánchez niega a conocer personalmente a Ábalos, el hijo dijo: todavía la cama de mi casa está caliente de las veces que se ha cada vez que iba a Valencia. Esa frase es verdad. Tengo que ir a esa foto. Vamos a verla. Esta es la foto. Bueno, no puede salir en cámara porque no hay la fotonoticia de la mafia. Mira, esta foto, por ejemplo, que se ve aquí de cerveza con Ábalos. Este post que publicábamos, que está ya en un total de 426.000 reproducciones, que tiene ya este post que sacábamos de la foto famosa de Sánchez, lo pueden ver en el perfil de Facebook. 426.000 visualizaciones tiene esta famosa foto que publicamos esta mañana de Sánchez riéndose con Ábalos tomando cerveza. O sea que vamos a ver si sigue tirando de la manta, pero no vale con tirar de la manta si no hay pruebas. Espero que aparezcan esas pruebas. Pero ¿sabes tú por qué le hicieron la foto? ¿No? Porque no se pudieron ir porque hasta que no viniera Coldo no la podían pagar. No la podían pagar. Qué mafia, madre mía, qué mafia. Bueno, pues lo dicho, nos marchamos. Gracias a Johnny por la asistencia técnica. El jueves más. Este jueves desde las 8 de la tarde, debate en Antena Huelva Radio. Defendemos la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Viernes a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión. Participan Wenceslao Font, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Huelva; Santiago Ponce, director ejecutivo de Giasa; Luis Faraco, historiador; Antonio Fernández Jurado, médico. Dirige y presenta Paco Morán.